Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes y les doy la bienvenida a este segundo momento del seminario Tensiones Socioespaciales en Centros Históricos, evento organizado por la Fundación Erigalle y el Departamento de Historia y Ciencias Sociales. El día de hoy nos acompaña la profesora Lina Beltrán, quien estará moderando la sesión. Ella es arquitecta y magíster en restauración de monumentos arquitectónicos de la Pontificia Universidad Javeriana, docente en esta institución desde el año 2002, ha sido directora de la maestría en restauración de monumentos arquitectónicos del Instituto Carlos Abrelaez Camacho y editora de la revista Apuntes para el Estudio del Patrimonio Cultural. Ha desarrollado investigación y consultorías en temas asociados al manejo de patrimonio cultural, arquitectónico y urbano, especialmente el dedicado a la actividad industrial en aspectos que abarcan desde los estudios de intervención y formulación de estrategias para la protección. Muchísimas gracias, profesora Lina, y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a este seminario que pues a todos nos parece muy pertinente empezar a pensarnos cómo estamos viviendo nuestros centros históricos, cómo nuestros centros históricos también se nos los podemos ver como referentes para todos, como referentes identitarios. Y pues hoy continuamos con nuestra segunda jornada del seminario, ayer con algunos temas muy importantes frente a la valoración, frente a la vida nocturna en estos centros históricos, frente a los trabajos con la comunidad y ese reconocimiento también de las personas en los pobladores que de alguna u otra manera son los que le dan un espíritu al lugar. Entonces, pues hoy seguimos con nuestra segunda parte del seminario de tensiones socioespaciales en centros históricos. Hoy nos van a acompañar tres ponentes. El primero de ellos, Rafael Gassón, antropólogo de la Universidad del Norte. Tenemos a Sebastián Ardila, quien también nos va a dar su punto de vista sobre estos retos y desafíos que implican hoy los centros históricos de la Fundación Erigalle, al igual que Álvaro Santoyo, quien va a hablar de esos paisajes del patrimonio y el turismo, temas también muy importantes, sobre todo en Mompox, este último caso, y que seguramente al final de nuestra sesión del día llegaremos casi que a establecer algunos puntos sobre los cuales debemos empezar a transformar nuestra noción de manejo incluso de estos lugares, de estos urbanos antiguos. Entonces, pues para arrancar nuestra sesión de trabajo, le doy la palabra al antropólogo Rafael Gassón con la ponencia Representaciones Sociales, Barrio Getsemaní, Capitalismo Transestético, gentrificación y capitalismo transestético. Rafael, bienvenido. Muy buenas tardes, profesora. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos. Es un honor estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Le doy las gracias a la Fundación Erigalle y también, por supuesto, al Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte y a todas las personas que amablemente me escuchan. Permítame entonces compartir la pantalla con ustedes. Ups. No, un momento, por favor. Un momento, estas cosas habituales que suelen ocurrir en esta clase de espacios. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Rafael, ya la estamos viendo. Muchísimas gracias, perfecto. Entonces, como decía la profesora Beltrán,
voy a conversar un poco con ustedes esta tarde sobre este asunto, las representaciones sociales del barrio, la gentrificación turística y el capitalismo transestético en Getsemaní, en Cartagena de Indias. Esta charla de alguna forma es complementaria con la que habían presentado ayer mis compañeros, los profesores Rivera, Bonil y Espinosa, solo que no se va a referir al aspecto histórico, sino al aspecto etnográfico. Vamos a situarlo etnográfico entonces hace 17 meses, en marzo del año 2020, del año pasado. Entonces, lo primero es explicarles en qué consiste esto del capitalismo transestético. Las transformaciones económicas y sociales que han estado ocurriendo en los últimos años han hecho inevitable la experiencia estética en la vida cotidiana. Para Gilles Lipovetsky y Jean Serrois, los personajes que ustedes están viendo aquí, estas transformaciones han dado origen a una nueva etapa del capitalismo neoliberal, que ellos llaman capitalismo artístico o capitalismo transestético. Su característica fundamental es que el arte y la decoración se han convertido de cierta forma en elementos indispensables del proceso productivo. El diseño, la publicidad, la moda, el turismo, la cultura se organizan sobre consideraciones estéticas relacionadas con la seducción, la sensibilidad y las emociones como estrategias de venta, lo que se muestra en la superabundancia de estilos, imágenes y experiencias. En un estudio similar sobre los orígenes del valor en las mercancías en el capitalismo contemporáneo, Luc Porstanski y Arnaud Esquer distinguen tres fuentes fundamentales: la industria, las finanzas, más conocidas por ustedes, y el enriquecimiento, lo que ellos llaman el enriquecimiento. Este enriquecimiento implica la comercialización de bienes y servicios que ya existen o que no se pueden crear en serie a consumidores, por supuesto, de alto poder adquisitivo. Esto incluye obras de arte, los bienes de lujo y el acondicionamiento y promoción de lugares patrimoniales y turísticos. A diferencia del enfoque clásico de la economía política en el trabajo y del enfoque neoclásico en la utilidad, estos autores destacan aquellas prácticas sociales que establecen el valor de objetos y lugares a través del discurso. Al mismo tiempo, se ha desarrollado todo un imaginario social de la nostalgia a través de la búsqueda de raíces, de la exaltación de lo histórico y de lo cultural, un verdadero culto al patrimonio que está presente ahora todos, dado que el futuro de alguna forma ha dejado de ser una esperanza, ha dejado de ser un proyecto y ahora mucha gente lo ven como una amenaza. Muchísima gente está volteando entonces hacia la alteridad cultural y también hacia el pasado. Según Daniel Giernot, este imaginario que reconstruye el pasado se ha difundido de manera creciente en las 2 o 3 últimas décadas. El recurso a la nostalgia se vuelve así un elemento central de la imaginería que realizan las empresas para atraer clientes hacia sus productos. Este imaginario que combina la nostalgia y el consumo se refleja en los procesos de gentrificación turística de muchos espacios urbanos en todo el mundo. Esta gentrificación turística implica tanto el desplazamiento de los habitantes de una localidad, como ustedes saben, por una clase más pudiente, como la reorientación de negocios, bienes y servicios en función de las demandas del turismo. La gentrificación turística perturba profundamente la vida cotidiana de los habitantes de la localidad y esto supone una presión considerable sobre estas personas vivida como un sentimiento de despojo y de expulsión. Pues, como es conocido por todos, muchos estudios afirman que el barrio Getsemaní de Cartagena de Indias está experimentando un proceso de este tipo. Tradicionalmente, como mencionaban ayer mis colegas, la posición del barrio con respecto a la ciudad de Cartagena había sido ambigua por estar cerca, pero a la vez fuera del recinto amurallado y por su historia tan particular que asocia a esta comunidad a estigmas de pobreza, racismo y delincuencia.
Sin embargo, en los últimos años, gracias al desarrollo de la inversión inmobiliaria y del turismo, se ha reivindicado la imagen del barrio como parte de la ciudad colonial, destacando los signos de esa época y silenciando las otras etapas de su historia para su promoción turística. Debido entonces a la compra de inmuebles y al aumento de los precios de bienes y servicios por el aumento de la demanda turística, muchos de sus habitantes tradicionales han vendido sus casas o han dejado de alquilar en la localidad, siendo desplazados por hoteles, hostales, negocios de todo tipo y casas vacacionales. ¿Cómo han experimentado y cómo se representan, cómo se ven a sí mismos los habitantes del barrio en este proceso? ¿Qué ideas y qué propuestas han desarrollado para enfrentarlo? Vamos a ver entonces, vamos a tratar de examinar un poco las representaciones sociales de los habitantes de Getsemaní. Como ustedes saben, para Sergio Moscovici, las representaciones sociales son un marco de investigación sobre las opiniones, actitudes y estereotipos de los grupos sociales, un marco muy utilizado en las ciencias sociales hoy en día. Desde el punto de vista ontológico, las representaciones sociales son un conjunto de conocimientos y valores compartidos, experimentados como verdades profundas, como verdades que no requieren examen, gracias a los cuales las personas pueden comunicarse efectivamente y darle sentido a sus vidas, es decir, hacer inteligibles sus comportamientos y los comportamientos de los demás y orientarse a la vez en la realidad social. Desde el punto de vista del método, podemos ver a las representaciones sociales como un conjunto de proposiciones, reacciones y evaluaciones compartidas referentes a puntos particulares como cualquier circunstancia como la que estamos examinando. Y vamos a tener entonces a estas reacciones y evaluaciones compartidas como el coro, como la voz colectiva del grupo social en cuestión. Entonces, para conocer cómo los habitantes de Getsemaní ven su historia, su vida y su situación actual, se realizaron 34 entrevistas cualitativas de carácter conversacional, es decir, no dirigidas a diferentes tipos de habitantes de esta localidad. Las entrevistas fueron obtenidas por el antropólogo Sebastián Ardila y fueron analizadas por nosotros utilizando 15 categorías diferentes que surgieron de la aplicación de la teoría fundamentada. Es decir, las categorías fueron obtenidas de los testimonios mismos y no fueron diseñadas previamente. Además, comparamos las entrevistas de los entrevistados para conocer los aspectos compartidos de sus respuestas, asumiendo que éstas constituyen entonces su voz colectiva, en otras palabras, sus representaciones sociales. Voy a presentarles los resultados de manera pues, muy resumida y dándole voz, es decir, dejando que los habitantes de Getsemaní hablen por sí mismos. Recuerden, el presente etnográfico se refiere a la situación que había hace 17 meses, es decir, antes de la declaración oficial de la pandemia. Entonces, como ya se había dicho de cierta manera el día de ayer, la imagen que tienen los getsemanicenses de sí mismos hace énfasis en una serie de valores relacionados con una forma de vida comunal, igualitaria y solidaria por sobre lo material o lo edificado. Términos como amabilidad, amistad, confianza, alegría, fraternos, hermandad, aparecen reiteradamente en todas las entrevistas. Estos valores se presentan como únicos, como exclusivos y provenientes de la tradición histórica de los habitantes del barrio. Cocinar y compartir la comida típica, una comida muy variada, muy sabrosa, en todos los, como es descrita en los testimonios, y las actividades sociales como fiestas, juegos de mesa, torneos y eventos deportivos se mencionan como la base de la vida barrial. Hay una serie de testimonios, no los puedo leer todos porque son muy extensos, voy a leer algunos que considero que encuentro significativos. Dice una de las personas, bueno,
nosotros éramos. La familia Getsemaní siempre ha sido muy metida. Somos muy dados a regalar, a estar pendientes del vecino, el uno al otro. Somos muy metidos. ¿Cómo? O sea, como que si fuéramos familia. O sea, nos tratamos como familia. Casi siempre los hijos de mis amigas, que son las que nos hemos criado aquí en el barrio, nos dicen tías, o yo les digo tías a la familia de ella. O sea, somos muy unidos. Esta clase de testimonios son compartidos casi que por la totalidad de los entrevistados. Con respecto a los lugares, salvo algunos sitios icónicos como la iglesia y la Plaza de la Trinidad y de los nombres de las calles y los callejones, estas personas no hablan de las casas o de otras clases de edificaciones de forma individual, sino del conjunto de todo el barrio en su conjunto. Las formas de adorno público, como los banderines, las sombrillas y sobre todo los murales, que se hicieron muy famosos, muy conocidos a partir del evento que mencionaban ayer en el año 13, se consideran estrategias y reclamos publicitarios recientes, por lo que los vecinos han discutido hasta qué punto forman parte de la historia o de la tradición del barrio, con mayor o menor consenso. Todo lo anterior indica la importancia del diálogo, de los nexos sociales y de la vida comunitaria como fundamento de la identidad del barrio. Hay una serie de testimonios, como les cuento, el uso de banderines, el uso de las sombrillas en el callejón angosto, que parece que era un sitio bastante peligroso utilizado para la prostitución, y hoy en día es un sitio alegre, es un sitio festivo. El asunto de los murales pues ha sido suficientemente discutido, no voy a insistir en esto. Con relación a la historia del barrio, los entrevistados afirman que en el pasado el barrio era más tranquilo, más popular, más unido. Sin embargo, como ustedes vieron, a los que estuvieron presentes el día de ayer, también se indica que años atrás el barrio era un lugar de alta peligrosidad, entonces, en donde se realizaban un conjunto de actividades ilegales como la prostitución, la venta de drogas, el contrabando, robo, compra de objetos robados, enfrentamientos con las autoridades, etcétera, etcétera. Esto contrasta notablemente con la imagen que acabo de decir, con una imagen de barrio tranquilo, popular, unido, etcétera, etcétera. Hay, sin embargo, un elemento de autoexculpación y de justificación de estos problemas, achacándolos a la situación nacional de ese entonces, al hecho de que pues había que sobrevivir como fuera, y también atribuyendo estas conductas a las personas que vinieron de afuera con estas costumbres, ¿sí? Turistas, migrantes retornados, extranjeros, etcétera, etcétera. Dice uno de estos testimonios, no, anteriormente no entraba casi turismo, porque en el barrio prácticamente tenía una imagen del peor barrio de Cartagena. Era un barrio de zona roja, siempre atacado por la delincuencia, atacado por la venta de drogas y todo eso. Y todo el turismo que llegaba aquí no entraba por acá. El que entraba era el turismo que uno llama vulgarmente mochilero, que llegaban prácticamente a consumir droga, pero hoy en día eso es diferente. Esto es así, desde finales de los años 90 se ha ido pasando entonces de la imagen del arrabal indeseable, para utilizar el lugar común, al sitio del que ahora todos desean aprovecharse mediante la compra y remodelación de sus inmuebles para negocios o casas vacacionales, como el que ven en la imagen, o más sencillamente de las oportunidades que ofrece la gran afluencia de turistas para toda clase de actividades legales e ilegales. Ahora, lo que se observa es una gran competencia por el control de Getsemaní por parte de diferentes agentes, desde migrantes pobres hasta compradores extranjeros y grandes corporaciones. Todo lo anterior produce un sentimiento de pérdida muy notable entre sus habitantes tradicionales, entre los raizales. Hay muchísimos testimonios en este sentido, leo solamente uno. Dice, bueno, hay bastantes internacionales que han invertido en Getsemaní, más que todo italianos, españoles,
pero por el mismo desarrollo del modelo económico. Por este modelo, ya ellos se organizan en corporaciones, donde hacen parte tanto nacionales como internacionales. O sea, crean una empresa donde venden acciones. Entonces, por eso se da el tema de la burbuja inmobiliaria. Son casas muy costosas, por lo del tema de la tierra, son muy costosas. Ellos se organizan, y tanto nacionales como internacionales, y desarrollan su actividad. Puede ser, la gran mayoría de las veces le hacen daño al patrimonio, porque destruyen la vivienda y acaban con todo el vestigio histórico y patrimonial de algunas viviendas de Getsemaní. Así, por el estilo, muchos testimonios como estos. Frente a esta situación de desplazamiento, el deseo de los getsemanecenses es recobrar el control de la comunidad y permanecer en el barrio, incluso, si fuera posible, repoblándolo con sus habitantes originales. Para la comunidad, lo material no tiene sentido sin lo social. Si bien conservar lo colonial, si bien conservar lo edificado es importante, lo material estaría incompleto sin lo inmaterial, es decir, sin su identidad colectiva con base en los valores compartidos que ya les había mencionado. El barrio, sin las personas que lo habitan, estaría vacío y carente de sentido, sería como un cascarón. Los habitantes del barrio consideran que el patrimonio más importante del mismo, sin duda, es su forma, es su estilo de vida, es su identidad cultural, más incluso que lo edificado. Leo solamente un testimonio, dice: entonces es peligroso para una comunidad que fue gentrificada, esto ya lo dan como un hecho, que está en la última fase de gentrificación, cuando es una herramienta que puede servir para dentro del mismo modelo y buscar acciones de recursos para que se mantenga la calidad, más que todo residencia en el barrio, que es a lo que le apuntamos todos, como quedar en nuestro territorio. Hay un sentido de pertenencia y a la vez de pérdida que es bastante claro, bastante notable. Entonces, la estrategia que ellos han utilizado en contra de este fenómeno y, digamos, para afrontar este sentimiento de pérdida ha sido capitalizar la identidad cultural. Debido a su exposición a las investigaciones académicas, a las políticas públicas y a los mensajes publicitarios, los habitantes del barrio manejan ahora una serie de conceptos y expresiones verbales que les permiten representar su forma de vida como una identidad cultural que puede ser capitalizada. Es decir, de la que se pueden extraer beneficios económicos, por una parte, y por la otra, garantizar su permanencia a largo plazo en la localidad. Debido a lo anterior, su estilo de vida, la base de la identidad barrial, ha sido reificado, ha sido cosificado, ha sido esencializado en un conjunto de rasgos culturales que deben ser conservados en su esencia para valorizarse a sí mismos como, entre comillas, patrimonio inmaterial. Nuevamente uno encuentra una cantidad de testimonios donde uno ve incluso el uso de esta clase de términos. Dicen, por ejemplo, y eso, me estoy dando cuenta de que hay mucha gente como que el extranjero cuando viene aquí, para mí, viene por tres cosas: viene por la cultura, viene por la historia y viene por la economía. Ver cómo se mueve esto en su aspecto económico. Ellos cuando ven una carreta llena de fruta, eso para ellos es una vaina, o sea, emocionante, es un espectáculo, porque de pronto en sus países puede haber fruta, pero no ven eso, de que ven una carreta por la calle con una diversidad de frutas, es espectacular, y ellos se toman fotos. Y ellos disfrutan todas esas frutas afrodisíacas que le ofrece el trópico aquí en Cartagena. Es muy claro el uso de esta clase de mensajes, especialmente en el barrio Getsemaní. Sigo adelante. Para los getsemanicienses, entonces, el principal atractivo patrimonial y turístico del barrio consiste en su forma de vida, una identidad tradicional que consideran que se ha perdido en otras partes del mundo. Consideran que este estilo de vida, percibido de múltiples formas,
sabores, olores, sonidos, imágenes, etcétera, etcétera, de una cualidad estética, posee mayor importancia que cualquier otra clase de mercancías y servicios como el motivo principal para que los turistas visiten el barrio. Observan, por cierto, un cambio para ellos positivos en el tipo y poder adquisitivo de los turistas y atribuyen esto al aprecio nostálgico por su estilo de vida. Leo una cita muy corta. Mucha gente de otros países pregunta por qué cuando leen la historia de Cartagena y cuentan el barrio Getsemaní. Eso les llama la atención cuando llegan aquí y ven a una persona sentada en una terraza, un niño, un ancianito, ven las costumbres, ven cómo vivimos aquí, el olor del pescado, de la comida. Dicen, hombre, esto es un barrio. Eso es bonito, como un pueblito. Prácticamente pienso que lo ve la gente de afuera en este barrio. Igual lo veo yo y me gusta por eso. Entonces, estos valores y la esencia del barrio se resumen en la idea de magia o energía, que es un aura apetecida por propios y extraños, que emana, por supuesto, de su identidad cultural. La principal razón para que los turistas vengan a Getsemaní es esta magia que ellos describen como maravillosa, increíble, con la que la gente queda fascinada. Esta magia para ellos se encuentra en peligro porque muchos vecinos han ido del barrio y con ellos las costumbres y la tradición. Esto causa un sentimiento de nostalgia, un sentimiento de pérdida. Que desaparezca la identidad cultural barrial sería equivalente a la muerte de la comunidad y se perdería el principal incentivo para vivir en ella o para visitarla. Dice, bueno, un día aquí en Getsemaní es un día maravilloso, porque Getsemaní, las calles, la historia, la estructura, es lo más maravilloso que tiene este barrio. Solamente las calles te contagian, el caminar las calles. Tú sientes que te transmite una energía y la gente que viene aquí no le gusta irse. Quieren quedarse aquí en este barrio porque hay una magia, hay un contagio único en este barrio. Y así por el estilo. Esta clase de testimonios también aparecen de forma reiterada. Entonces, voy a concluir con una serie de ideas. Ante el proceso de gentrificación turística que les margina y les expulsa, una de las respuestas de los habitantes de Getsemaní ha sido convertir su estilo de vida, su identidad cultural en cultura, en el clásico sentido antropológico, es decir, un repertorio de valores, conductas y símbolos que representan una identidad ideal y reificada, es decir, cosificada. La vida de barrio se caracteriza como colectiva, igualitaria y solidaria, algo único, particular y tradicional de Getsemaní y la fuente de la cualidad especial a la que ya me había referido, es decir, de su magia. De la misma forma, Getsemaní se presenta de nuevo ante los ojos de los turistas mediante imágenes nostálgicas y selectivas del pasado y de esta vida ideal, que contrastan con los estigmas históricos de la comunidad. Estas imágenes actúan como estrategias para crear una experiencia kitsch que utiliza símbolos culturales y comerciales de circulación contemporánea. Para Lipovetsky y Serrois, en los últimos años ha aparecido un kitsch de entretenimiento centrado en la imagen y el espectáculo, en la búsqueda de experiencias variadas y entretenidas que apelan a un mundo más amable. Este kitsch nostálgico no debe entenderse como mal gusto o manipulación, sino como una reacción ante los problemas del presente. La capitalización y reificación de la identidad cultural por parte de los habitantes de Getsemaní es una forma de sobrevivir como comunidad y obtener parte de los beneficios económicos del proceso de gentrificación turística. Así, el recurso a la nostalgia no es solo una forma de reclamo publicitario en el sentido de decir no, sino también una forma de resistencia a dicho proceso y de asignar valor a la identidad cultural mediante el discurso, como sugieren Bolstanqui y Esquer.
La comercialización de la cultura y la cultura de la comercialización se han vuelto en esta época una y la misma cosa. Procesos similares han sido observados y descritos en muchas otras partes del mundo. En esta clase de procesos, cito, la cuestión no radica en el hecho de que la cultura se vaya transformando cada vez más en mercancía, ni en que los métodos vernáculos, la tradición se rehaga visiblemente una y otra vez en el curso de las transacciones que nos involucran. Lo que sucede es que el intercambio de mercancías y la materia misma que constituye la diferencia se afectan mutuamente con intensidad creciente. Así como la cultura se transforma en mercancía, la mercancía se vuelve más explícitamente cultural y, en consecuencia, es aprehendida cada vez más como la fuente de la sociabilidad. El resultado es que la diferencia entre la comercialización y el consumo y la diferencia entre vivir y comprar se hacen cada vez más pequeñas. Este proviene de un texto de Jean y John Komarov llamado Etnicidad, Compañía Anónima. En todo caso, la capitalización de la identidad cultural por parte de los habitantes de Getsemaní es una respuesta creativa ante las presiones del capitalismo transestético que hoy inunda todas las esferas de la existencia. Eso era lo que tenía que contarles en la tarde de hoy y yo les agradezco mucho por su amable atención. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Gracias, muy bien, estuviste de tiempo. Aprendimos mucho de este concepto de transestético. Realmente no lo había asociado muy bien a nuestros retos en el manejo de los centros históricos. Muy bien, bueno, ahora seguimos con la ponencia de Sebastián Ardila, Quiebres de la cotidianidad, retos y desafíos de los centros históricos frente a la pandemia del COVID-19. Entonces, Sebastián, bienvenido y bueno, quedamos todos oídos para tu conferencia. Vale, muchísimas gracias, Lina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí para presentarles un poquito sobre la realidad de los centros históricos durante estos casi 2 años de pandemia. ¿Ahí ya se ve la presentación? Si me pueden Ya confirmar. la estamos viendo. Listo, ya perfecto. la estamos... Bueno, con las ponencias, con las demás ponencias que hemos venido mirando desde ayer, hemos podido demostrar como algunas problemáticas que existen en los centros históricos previas a la pandemia, como lo dijo Rafael. Entonces, mi ponencia va un poco más a una descripción de la situación actual de estos 2 años sobre los retos, los desafíos, las problemáticas, todas las tensiones que existen en estos centros históricos durante la pandemia del COVID-19, todo lo que han tenido que pasar. Entonces, ahora sí ya. Los centros históricos sufrieron de múltiples maneras durante el periodo de confinamiento obligatorio del COVID-19. Sumado a las problemáticas anteriores, podemos encontrar los cambios en la cotidianidad. La cotidianidad de los centros históricos se transformó completamente debido a todas las medidas de confinamiento, de bioseguridad, distanciamiento, todas estas cosas que interrumpieron las interacciones sociales dentro de los centros históricos. Estas medidas también influyeron en la ausencia de turismo, puesto que al cierre de los municipios, Villa de Leyva, Mompox y Getsemaní, Cartagena en general, el cierre de los municipios generó pues la ausencia de una fuente de ingreso principal en estos lugares, que es el turismo. Y sumado a esto, las tasas de contagio y los decesos tuvieron también un fuerte impacto en estos lugares, principalmente en Villa de Leyva y en Getsemaní, ya que Mompox contó con la suerte de tener unos cuantos meses sin un número de contagios alto y manteniendo como su cotidianidad intacta. Los centros históricos se vieron en la necesidad de buscar alternativas para retomar esas actividades económicas. Ligado a esto surge un proceso de reinvención. Todos los establecimientos económicos y las personas, los habitantes, llaman como a este proceso de cambio una reinvención donde tienen que adaptarse a estas nuevas dinámicas con todas las medidas de bioseguridad, de pandemia, de distanciamiento, todas las adaptaciones que hay que hacer, las llaman como una especie de reinvención, porque muchos de los establecimientos ellos llaman que brindan experiencias. Entonces esas experiencias, al no poderlas brindar de manera presencial, deben lograr hacerlo por medio de los domicilios o alguna otra mecánica que les contaré un poco más adelante. Los centros históricos de este trabajo pues son los mismos del proyecto general, Mompox, Getsemaní y Villa de Leyva, y
se centra principalmente en la hipótesis de por qué el proceso de reactivación económica ha sido una transformación para la cotidianidad de los habitantes de estos lugares. Entonces, antes de comenzar a mostrar los resultados, me gustaría pues contextualizar un poquito cómo estoy tomando yo el concepto de cotidianidad. Yo utilizo a María Spoturno, la cual habla de Agnes Heller, para definir la cotidianidad como todas las actividades que garanticen una reproducción individual y social, así como una apropiación cultural. La cotidianidad entonces representa las acciones de los habitantes de un espacio social y estas actividades representan la carga histórica del sujeto. Por eso utilizo a Burset Flores, que habla de Jorge Ibarra, y me parece muy interesante, que narra que la cotidianidad se ocupa de hechos individuales, encontrándose en el extremo opuesto a los llamados eventos históricos. Por esto queda aprendida por la microhistoria. Me llama mucho la atención la idea de tomar esta cotidianidad como de los individuos particulares como microhistorias para formar una cotidianidad general de los centros históricos. Por eso la importancia de las entrevistas a cada uno de los individuos y así formar como un general de la cotidianidad de cada uno de los lugares. También tengo a Doris Parada y Gloria Zambrano, que vuelven a utilizar a Agnes Heller para decir que la cotidianidad se halla en el centro del acaecer histórico, es la verdadera esencia de la sustancia social. De allí entonces pues que me baso en la cotidianidad para narrar cómo ese impacto de la pandemia en el día a día de los centros históricos, tanto económicamente como socialmente. Siento que la cotidianidad pues es como lo que teje esas relaciones a nivel microscópico que afectan en gran medida todos los centros históricos. Y también tengo a Burset Flores, es un poco más Foucaultiano, quien usa a Michel de Certeau para explicar que la cotidianidad es como una manera de hacer las cosas por parte de la sociedad frente a la vigilancia que les imponen en los sistemas gubernativos en el ejercicio de poder. Yo tomaba como todas las medidas impuestas por parte de los sistemas gubernativos, que fueron todo lo de el confinamiento obligatorio, las medidas de distanciamiento, el uso de tapabocas, etcétera, etcétera, como esas medidas de vigilancia, de control, que obligaron a las personas a cambiar esa cotidianidad, pero obviamente respondiendo a una necesidad que era la pandemia a nivel mundial. La metodología pues, que se utilizó para realizar el trabajo fueron salidas de campo en los 3 centros históricos, entrevistas semiestructuradas captadas en video, por lo cual todas las personas pues, aceptaron utilizar sus nombres y su imagen para la realización de unos pequeños cortos que saldrán ahorita a finales del mes de octubre, probablemente en noviembre. Algunos mapas mentales y cartografías sociales que ayudaron como a entender la distribución del impacto a nivel general de los municipios, la observación participante que también nos permitió observar cómo se realizan ciertas actividades en la actualidad durante este proceso de pandemia en los municipios, como el festival, las ferias y fiestas de la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores en Villa de Leyva, o la Independencia de Monpós, o un par de fiestas en Getsemaní, pero ya como de hostales principalmente, pero son festividades pues que uno pensaría que no se realizan por el tema del control y del distanciamiento y demás. El análisis etnográfico quise basarme un poquito en la teoría de las corazonadas de Sarah Pink, quien dice que una corazonada es cuando las experiencias prácticas en un entorno etnográfico y los pensamientos empiezan a cohesionarse. Sabrás cuándo ocurre porque empezarás a obtener claridad conceptual sobre lo que has aprendido a través de la etnografía. Sentía que mientras hacía las entrevistas iba captando cositas, iba captando pequeños detalles, pequeños conceptos que a la hora cuando estuve escribiendo el documento y analizándolo me di cuenta pues que iban coincidiendo mis pensamientos con los resultados de campo. Y bueno, digamos que el trabajo, pues, el trabajo está separado como en 3 momentos. El primero es la cotidianidad interrumpida, que digamos que temporalmente podría ser desde el inicio de la pandemia en marzo hasta aproximadamente junio o julio, que el gobierno da luz verde para una reactivación total. Entonces, el cierre total de los lugares y el confinamiento obligatorio interrumpió las actividades cotidianas de los habitantes. El confinamiento obligatorio claramente cohíbe a las personas de salir de sus casas, de poder interactuar con la gente, crea como ese temor pues del contagio, digamos, de las interacciones, y eso se dio incluso antes de las normas de cerrar los municipios. Yo me encontraba en Cartagena más o menos para marzo 15, marzo 14, y las personas de Getsemaní ya comenzaron a adoptar algunas medidas sin haber incluido toques de queda o pico y cédula. Ninguna de estas medidas existía hasta el momento porque no estaba la alerta, pero ya se iban sonando noticias, la gente ya usaba tapabocas, comenzábamos a molestar con el saludo del codo, la gente se lo iba tomando más o menos en serio y era como muy fácil darse cuenta desde antes que esto iba a impactar muchísimo en la manera de interactuar. En los saludos, que eran muy comunes, ahí sí como lo hemos visto con las otras 2 ponencias sobre Getsemaní, el abrazarse, el saludar, entrar a las casas y demás, esto ya no se estaba haciendo esos últimos días. Por ejemplo, no se pudo realizar
los grupos focales porque la gente no quería estar reunida con varias personas en un lugar cerrado. Entonces se transformaron las formas y los espacios de socialización, puesto que la gente no podía salir de sus viviendas, no podía interactuar con sus allegados, con sus vecinos, con las tiendas, con nada, no podía interactuar de ninguna manera. Entonces se transforman las maneras de socializar, de interactuar, y todo pues se pasa a la virtualidad, a las redes sociales, a los celulares, a los computadores. Todo esto se vuelve como la nueva normalidad. Hay una incertidumbre sobre el fin de la pandemia y esta incertidumbre reinó entre los primeros meses. Hay un compendio de pensamientos en muchos de los habitantes que asociaban esa soledad, ese desalojo, desalojo no, perdón, bueno, las calles solas, ver completamente deshabitadas, todos esos espacios que se mantenían con un flujo de gente constante, como el fin del mundo, como definitivamente hasta aquí llegó todo. Entonces, el miedo al contagio también impedía la interacción entre los habitantes, como les comentaba desde mucho antes de la pandemia, y se implementan nuevas medidas de trabajo. La más común en los tres lugares es el sistema de domicilios. Es la única manera en que tanto las entidades comerciales logren llevar los productos a las casas, y algunos habitantes toman el papel de los domiciliarios para obtener como un ingreso extra. Entonces aquí tenemos unos pequeños pues fragmentos de las entrevistas realizadas este año. Por ejemplo, en Villa de Leyva ocurrió algo muy curioso, y es que el cierre del municipio generó un pequeño desabastecimiento y un alza en el precio de los productos. Muchas de las personas solían ir a Sáchica o a... Ay, se me olvidó el nombre de este otro municipio. Sutamarchán, por longaniza, por gallina, por muchos otros tipos de productos, y el cierre del municipio y de esos municipios impedía que ellos pudiesen ir a surtir o adquirir estos bienes. Y también muchas de las personas, por ejemplo, Michael Ramos, él posee una agencia de turismo, pero tiene conocimiento sobre mecánica automotriz y se dedicó a esa parte durante la pandemia porque la agencia duró cerrada hasta que Villa de Leyva abrió sus puertas nuevamente al turismo. En el lado de Monpós, aquí está el fragmento de Doña Mary que habla precisamente de esa incertidumbre. O sea, yo decía, Dios mío, se nos acabó el mundo porque no pasaba nadie. Yo retrocedía la mente y veía el comedor lleno, la gente llegando, y eso se acabó. Esa percepción preocupaba a muchísimas personas porque precisamente esa soledad afectaba económicamente y socialmente todas las interacciones de estos centros históricos, puesto que el turismo es lo que teje como ese tipo de economías dentro de estos lugares. Sin embargo, como les comentaba, Monpós sufrió los 3 primeros meses de bajos niveles de contagio, por lo que las relaciones de los monposinos se mantenían casi igual. La cotidianidad solamente respondía a las medidas de bioseguridad cuando se necesitaba entrar a establecimientos comerciales. Era normal ver monposinos hablar en la calle sin ningún miedo, y solamente sacaban el tapabocas, se lo ponían para entrar al restaurante o al supermercado o lo que fuese en el momento de que tuviesen que salir de sus casas. Por parte en Getsemaní, también se instauraron el sistema de domicilios y se vio muy golpeada la parte económica, principalmente los bares. Los bares, como bien se sabe, Getsemaní tiene mucho bar sobre la calle La Media Luna y el Arsenal. Muchos de estos lugares cerraron. Davinson Gaviria, que es el dueño del bar Carpinteros, también sufrió esto y se dedicó a hacer venta a domicilios de los licores, cervezas y demás, o también comida. Yo mantengo contacto con muchos de ellos, los tengo en WhatsApp, veo sus historias y veía más o menos como estas son las medidas en las que han tenido que adaptarse para poder sobrellevar los primeros meses. Además, él también se dedicó al servicio de InDriver. Y hay otro pensamiento un poco pesado, digámoslo así, por parte de un getsemanicense que pensó que esta pandemia sirvió como una purga, como un proceso acelerado de esa gentrificación y ese desalojo que se vivía allí, puesto que medidas como los arriendos y los servicios públicos no permitieron que muchos establecimientos se mantuviesen a flote y tuviesen que cerrar y salir del barrio. Esto se vio con varios restaurantes como el Bar La Tertulia sobre la calle Larga, o Cataquitos, que era una taquería que quedaba muy cerca a la Plaza de la Trinidad. Ambos tenían muy buena afluencia de gente, siempre vivían llenos, pero parece que la pandemia pues no les permitió aguantar precisamente. Ellos todavía regresan al barrio, y los dueños de sus establecimientos me los encontré ahorita que estuve y me contaban precisamente que fue por el arriendo que no lograron subsistir, pero que todavía le tienen mucho amor al barrio como tal. El segundo momento
Se da más o menos entre julio y septiembre y en otros lugares hasta octubre, noviembre. Es en la reapertura y esos nuevos emprendimientos que se vienen en estos centros históricos. Ese proceso de reinvención en los establecimientos comerciales se da en este momento cuando deben buscar como nuevas alternativas, como les decía, para llevar esas experiencias a las casas de las personas o para brindarle una nueva oportunidad a los turistas que iban como comenzando a llegar. Eso también pues se ve ligado a la implementación de todas las medidas de bioseguridad que también transforman esa cotidianidad porque la gente no está acostumbrada a salir antes de entrar a un lugar, lavarse las manos, tomarse la temperatura, como la rigurosidad de las primeras medidas. Las interacciones entre los turistas y los habitantes también se ven transformadas, puesto que el distanciamiento, el miedo al contagio y demás impide como una cercanía, la costumbre de siempre, de venga yo le explico, venga yo le comento, esa gente que de verdad como esa unión, es todo ese tipo de conexiones, de prácticas que veíamos también en Getsemaní, como cuando los habitantes juegan con los turistas, Ludo, por ejemplo, que les cuentan la historia del barrio, todo este tipo de interacciones se vieron un poco cohibidas por eso. Y también por el miedo, porque sabían que el virus venía de afuera, entonces ese tipo de pensamientos pues evitaba como ese tipo de interacciones. También se crean nuevos emprendimientos, esto es algo muy interesante, puesto que la pandemia le permitió a muchos habitantes de algunos sectores como pensar en nuevas maneras de salir adelante, de subsistir, y entonces iniciaron emprendimientos de venta de comidas desde la casa, artesanías. En Mompox en muchos casos la gente compraba la filigrana de algunos talleres para poner una vitrinita sobre la albarrada y revender a los turistas directamente desde allí. En Getsemaní se crearon en el Callejón Ancho muchos puestos de cócteles, creando como un espacio netamente ya muy demarcado de coctelería en el barrio. Entonces están los bares y está este espacio donde los cócteles son mucho más baratos y se puede ir a escuchar música y charlar y tomar un ratico. Las interacciones sociales de entre los habitantes también están transformadas, todo se remota a la virtualidad, a los saludos completamente cortados. La gente le da miedo tener contacto con el otro los primeros meses de la pandemia, cuando todavía existe esa incertidumbre y demás. Y luego, pues tenemos el retorno del turismo, que el retorno del turismo pues sucede de manera diferente en los tres lugares. Y también está ligado el cierre del establecimiento. Muchos establecimientos, como les estaba contando, no lograron aguantar los arriendos, los servicios y tuvieron que cerrar. Algunos se mantenían cerrados, ya este año lograron abrir sus puertas, mientras que otros esta es la hora en la que no han logrado abrir. Entonces, el regreso del turismo en Villa de Leyva fue como constante desde el periodo de confinamiento hasta la actualidad. Muchas personas, tanto de Tunja como de Boyacá, algunas ciudades cercanas, se escapaban a Villa de Leyva como para no estar en la ciudad e incluso aprovechaban el trabajo remoto, el teletrabajo, que fue pues la medida alternativa para trabajar desde casa, e iban a sus casas de descanso, o hoteles o algo así, en estos lugares, en Villa de Leyva principalmente, para trabajar desde allí y estar fuera de la ciudad. El alcalde de Villa de Leyva aclara que esto fue una medida que salvó a Villa de Leyva, puesto que esta gente llevaba recursos y podía apoyar las economías locales durante los cierres del municipio, y esto pues permitió que lograran subsistir muchos establecimientos durante los primeros meses y la reapertura. En Mompox se ven un poco más como cohibido el tema de las ventas, porque los restaurantes no obtenían muchos turistas y los habitantes tampoco tenían mucho dinero para gastar, por lo que testimonios como el de doña Derly nos contaba que ya eran 3 personas en el restaurante y había días en los que solamente se recibían 20,000 pesos, 10,000 pesos y tocaba repartirlo entre las 3 mujeres que trabajaban allí. Entonces no habían ganancias y era un futuro incierto y fue un momento de mucha tensión para muchos establecimientos de Mompox. Y una alternativa que tuvieron los hoteles, al no tener visitantes ocasionales ni turismo de fin de semana ni nada por el estilo, fue adoptar el proceso del programa de pensionados, por así decirlo, que eran personas que por sus trabajos de infraestructura vial o de laboratorios o varias cosas tenían que quedarse varios meses en el municipio y por ende tenían que estar en estos hoteles, y los hoteles optaron por arrendarles mensualmente a ellos, y esta es una de las alternativas que tomaron. En el caso de Getsemaní, el turismo que comenzó a llegar a Getsemaní después de la pandemia fue el turismo nacional y el turismo americano.
Los getsemanicenses consideraban que el turismo nacional solamente viajaba a Cartagena por paquetes, pagando el paquete del hotel, que ya tiene transporte, alimentación, ida a la playa y demás, y no gastaban en el turismo, en las economías locales como los hostales, restaurantes pequeños, los carritos de frutas y demás. Entonces ellos consideran que después de la pandemia se les cambió el chip a los colombianos y comenzaron a ir a hosteles, a hostales, a pequeñas ¿cómo se llama esto? Como alquilar piezas, perdón, alquilar piezas en Getsemaní y se iban quedando de esta manera y apoyando el comercio y la economía local. Además, los mismos getsemanicenses transformaron sus espacios, como les comentaba con el callejón ancho. Entonces, Narem nos decía que las personas se ven atraídas por esas luces que pusieron en el callejón, ya ahorita les muestro una foto, y la innovación de esa coctelería callejera que previo a la pandemia habían 2 puestos por mucho y me parecía en lo personal algo extraño. Pero ahorita que estuve allá, que hablé con él y que lo vi desde en primera mano, me di cuenta que es algo muy, muy diferente, es una alternativa a un bar muy asequible, los cócteles son ricos, la gente es muy amable y disfrutas como algo mucho más cercano a los mismos habitantes de Getsemaní. Ya por último, tenemos la actualidad y esas expectativas a futuro. Como pueden ver en esa foto, y me parece muy curioso, vivimos un matrimonio que se estaba realizando ya en los últimos días que estuvimos ahorita a mediados de agosto. Era un matrimonio de extranjeros, de españoles, según nos comentaban. Durante el matrimonio la gente llegaba y aún así habían tanto turistas como getsemanicenses en la plaza, algunos hablaban, las fotos, etcétera, etcétera, el niño ahí corriendo, como que las costumbres se van retomando nuevamente y este tipo de cosas pues demuestran que vuelve a existir como esa relación entre todo lo que pasa con el turismo y todo lo que pasa dentro del barrio. También hay unas percepciones que hablan sobre un mayor control sobre el turismo. La plaza antes de la pandemia, los últimos 3 meses, entre enero y marzo, estuvo cerrada por un conflicto que hubo como en diciembre, creo que una riña, la cerraron y clausuraron pues el ingreso a esta y el consumo de licor dentro de esta. Cuando la abrieron, inició la pandemia. Entonces, según muchos getsemanicenses, la pandemia ayudó a controlar la cantidad de turismo que hay y en la actualidad, aunque hay turismo en la plaza, no es tan agobiante como lo era antes. Además, hay proyectos culturales y potenciales uniones entre los comerciantes de los 3 centros históricos que vieron en la pandemia una oportunidad de pensar proyectos culturales en pro del turismo. Por ejemplo, en Mompox se piensan hacer algunas actividades en pro de ofrecerle más cosas a los turistas, como obras de teatro o la creación del parque de jazz que todos sabemos para mantener un mejor control sobre el festival como tal. También se está viviendo la reactivación de los festivales, precisamente en Villa de Leyva, pues con lo de las ferias y fiestas de la Virgen, y también a finales del mes de julio se realizó nuevamente el Festival Astronómico. Camilo Munevar, el que les comentaba que se convirtió en domiciliario durante 2 meses, él estaba a cargo de la seguridad y dijo que tenía un plan como bien minucioso para mantener el control sobre el festival y efectivamente fue una gran oportunidad de Villa de Leyva de volver a abrir sus puertas y tuvo una gran afluencia de turistas. Hay limitaciones en actividades a espacio abierto. El alcalde mismo de Villa de Leyva nos comentaba que no se pueden realizar todas las actividades que les gustaría porque hay normativas que impiden que con cierto número de contagios y demás se realicen. Entonces, hasta no tener ese control y ese aforo, no se pueden retomar todas las actividades que teníamos. Las renovaciones urbanas se ven principalmente en los 3 lugares porque se comienzan a hacer arreglos en la malla vial, en el acueducto, en las casas, en los edificios y demás. Por ejemplo, en Mompox estaban haciendo un arreglo en la calle Real del Medio para hacerla más atractiva al turismo. También estaban realizando como un arreglo en el acueducto de las calles posteriores a la calle de atrás para mejorar la calidad de vida. Entonces se notaba que estaban invirtiendo en pro de aprovechar esos 2 puentes que construyeron de los puentes de la Reconciliación para que con la mayor cantidad de turistas que van a venir, que ellos esperan que comiencen a venir a partir del siguiente año y con la inmunidad del rebaño, se vean aprovechando pues todas estas cosas que tiene Mompox para ofrecer. También hay apertura de nuevos establecimientos comerciales que ya les comentaré más adelante, un par de restaurantes y una panadería directamente en Mompox o algunas en Getsemaní, y hay una lucha constante contra las problemáticas existentes previas como lo que hablábamos de la gentrificación, elitización, políticas públicas, culturales y demás. Entonces, hay un problema en Villa de Leyva, una percepción por parte de las agencias culturales y es de las agencias turísticas de que brindan estos servicios de cuatrimotos y demás. Ellos también brindan un servicio de tour cultural por Villa de Leyva, pero cuando yo le pregunté a uno de ellos cuántos habían vendido, me dijeron que uno y eso era hablar demasiado. Entonces, hay como una preocupación de que hace falta
esa importancia de la carga histórica de Villa de Leyva. Muchas personas van todavía por sus museos, por su plaza, por la historia y demás, pero sienten que hace falta como hacer valorar ese trabajo de la guianza cultural allá en Villa de Leyva. Pero por otra parte, también se dice que la pandemia ayudó a las regulaciones en estas agencias, puesto que previo a la pandemia, las cuatrimotos, por ejemplo, iban al desierto en vías terciarias y generaban bastantes accidentes. Como después de la pandemia lo regularon a una sola vía, un circuito cerrado, este circuito pues precisamente permite tener un mayor control sobre ese tipo de actividades. En Monpós, pues precisamente la Irma Díaz, que ella es la administradora de uno de los restaurantes, nos comentaba lo de los proyectos, que habían cerrado un proyecto cultural que precisamente mira, la pandemia nos dejó en un momento sin piso y la idea es hacer esa parte cultural, que es lo que realmente es importante para nosotros. Ellos quieren resaltar la historia de Monpós por parte de esas obras de teatro y brindarle esa experiencia a los turistas. También en Monpós se abrieron dos establecimientos. Uno es un restaurante que se pensaba abrir en Bogotá, pero decidieron abrirlo en Monpós y ha sido bastante llamativo, que se llama Inmaculada. Y otro es una panadería artesanal llamado Santa Masa, que llevaba apenas 15 días de haber abierto en el momento en el que estuvimos allí. Coincidió con la llegada de la Naviera, que es un conjunto como deportes náuticos del río, y eso logró impulsarlo y hasta este momento realizan algunos festejos como cumpleaños y demás. Es una oferta un poco diferente porque es una panadería que brinda postres y algunas cosas de esta manera. En Getsemaní, precisamente, es en el lugar en el que más conscientes son de las problemáticas que poseen. Manuel Saba nos decía, pero yo me pienso el futuro todavía nosotros luchando contra el desplazamiento que se está viviendo, de pronto con algunas familias permaneciendo, pero que si lo hacemos en la lucha social como debe ser, si no nos veremos peligrosamente desplazados en su totalidad, porque eso es lo que se está buscando. Para los getsemanicenses, la pandemia ayuda de cierta manera a mermar ese proceso de desplazamiento y de gentrificación, pero de todas maneras, tanto desde la Junta de Acción Comunal como desde organismos separados, se sigue luchando contra ese proceso y se siguen creando algunas alternativas para mantener a la gente dentro del barrio. Una de estas alternativas me pareció muy interesante, es por parte del Hotel Celina, del Hostal Celina, que creó una temática que se llama Stay and Play, que es brindarle la oportunidad a muchas personas con sus oficios o con sus profesiones de brindarles las experiencias a los turistas y a las personas que se hospedan dentro del hostal, sean ya clases de yoga, clases de baristería, la conducción de los mismos, o sea, el traerlos del hotel y a la playa, llevarlos al aeropuerto, etcétera, etcétera. Restaurantes también me estaban comentando que se estaba cerrando una con ellos, artistas, fotógrafos, hay muchas conexiones que se crean con getsemanicenses y con gente de Cartagena para brindarles una experiencia de adentrarse y adaptarse como a estas nuevas economías con pro del turismo. Como conclusiones, pues vemos que hay transformaciones en las relaciones sociales, las economías locales y las prácticas sociales. Como les dije, la cotidianidad se ve completamente transformada por el hecho de las normativas, de las restricciones, del confinamiento. Todo este tipo de cosas transforman esa cotidianidad. Las personas cambian su rutina y su día a día por el hecho de no tener que realizar las mismas acciones por estas medidas. Hay incertidumbre frente a la pandemia, las concepciones del fin del mundo nuevamente, rutinas y horarios se transforman durante el confinamiento obligatorio, se crea una nueva cotidianidad, ya no es lo mismo madrugar a las 5 de la mañana para arreglar, seguir al trabajo, ahora se paran 6, 7 de la mañana, solamente se arreglan y se sientan en su computador a trabajar. Entonces se crean nuevas rutinas, nuevos horarios, todo este tipo de conexiones se quiebran. Hay medios electrónicos como alternativas de comunicación de integración. Esto es interesante en el sentido que los celulares y los juegos permiten que tanto familias como jóvenes puedan volver a relacionarse por medio de precisamente del aparato, como juegos como Parchís. Entonces un parque es virtual, juegan ahí las 4 personas cuando no están en la casa, digamos con los abuelos, los tíos o los mismos amigos. Es una de las medidas que se crean entonces como estos medios electrónicos. La reinvención es ese concepto que surge como en todo este proceso por cambiar esas actividades económicas durante los primeros meses de pandemia, y esas actividades que ya venían realizando las transforman como a estas nuevas situaciones actuales con base a todas las normativas que se crean respecto al COVID-19. Hay un mayor control del turismo y una organización social. Todos los 3 centros históricos pues están de acuerdo, los habitantes y demás, que la pandemia ayudó a mermar ese turismo, que ayuda a controlar, ya no hay tanto miedo, no hay tanto aforo,
las personas que van dicen que el turismo es más selectivo, es un turismo como que invierte, que va de verdad a invertir en esos lugares y los ha apoyado. Y hay nuevas alternativas y visiones en los habitantes respecto a las labores cotidianas, todo esto ligado a esos nuevos proyectos culturales, a todas estas actividades que se van formando, todas las ideas que ellos van tejiendo, porque constantemente están trabajando para aprovecharse del turismo y de este como, digámoslo, un respiro. La pandemia fue un respiro para poder trabajar más centrados en eso sin tanta carga turística, y las economías se demuestra que están enfocadas al turismo actualmente y los habitantes cada vez más se van adentrando más en este nuevo modelo económico. Muchísimas gracias precisamente por hacer parte de esta ponencia y por darme la oportunidad de hablar. Pues Sebastián, muchísimas gracias. También estamos hoy muy juiciosos con el manejo del tiempo, los dos conferencistas, tanto Rafael como tú. Creo que nos has dejado en este tema tan importante y que nos causó también tanta preocupación el manejo de la pandemia, no solamente a nosotros en el nivel local, sino es un tema también global. Y eso definitivamente algo que también viene amarrado a la presentación también que nos hace Rafael, nos lleva también a mirar nuevas formas de capitalizar la cultura, de empezar a trabajar incluso economías locales, y creo que eso nos empieza a dar pistas también sobre esa forma también de transformar el manejo de estos espacios patrimoniales. Entonces, bueno, ya hablaremos también al final, un poco recogiendo lo aportado por ustedes dos. Ahora bien, tenemos de invitado, no tenemos como conferencista a Álvaro Santoyo de la Fundación Erigalle. Álvaro nos va a hablar también de los paisajes del patrimonio y el turismo y nos va a aportar unos elementos de análisis para las tensiones socioespaciales, especialmente en el caso de Mompox. Entonces, Álvaro, pues adelante, todo tuyo el público. Vale, muchísimas gracias, Lina, por la presentación. Un minuto. Logro compartir esto. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya, la estamos viendo. Bueno, listo. Bueno, entonces muchísimas gracias y a quienes están, vamos, en el canal de YouTube por asistir al seminario. La presentación que voy a hacer hoy, bueno, como acaba de mencionar Lina, la idea es hacer una exploración alrededor de los paisajes del turismo y del patrimonio. Y es una exploración que, digamos, mi presentación es un poco mixta, teniendo en cuenta o jugando también con este mundo entre virtual y presencial, pues es cruzar un poco algunos géneros, teniendo en cuenta que finalmente hablar en un seminario también es todo un género de presentación y de presentación de resultados y de análisis en general. Menciono esto porque voy a hacer tanto una lectura de un texto que he venido trabajando en las últimas semanas para hoy, y eso ocupa la primera parte, que es la más extensa de la presentación, y la segunda, algo que es más un tipo de exposición. Entonces comienzo y voy leyendo y ustedes van escuchando. Entonces, dice: hoy no voy a hablar de Mompox desde sus calles, parques o iglesias. Me centraré más bien en uno de sus bordes, en particular en algunas de las relaciones actuales de la ciudad con el río, una relación que ha sido fundamental en la historia del pueblo y que incluso se encuentra presente en algunos de los murales que cubren las paredes del lugar. Río Comercio y Río Fauna, Río Fe, Río Alimento y Río Liberación por una parte, Río Poesía, Río Música, Río Literatura, Río Poética por la otra. Al final, no hay que olvidar que Mompox se encuentra en una isla, Margarita es el nombre, que es la isla fluvial más grande del país y, en tamaño, la quinta de este tipo en Sudamérica. Para entender la dimensión de los cuerpos de agua alrededor de Mompox, basta mirar un mapa. Caños, ciénagas y evidente el Magdalena, que a la altura del banco parte aguas en los brazos de Mompox, que corre por el norte de la isla, y el de Loba, por el sur, dominan la región. Aguas que, valga recordar, cada cierto tiempo inundan la ciudad. Así, en esta presentación me propongo explorar aquello que se puede denominar la interfaz acuático-urbana en Mompox, esa interfaz que incluye tanto el sector de la Albarrada o el Malecón, que avanza paralela al río y a lo largo de todo el centro histórico, pero no se limita a ella. En la experiencia turística de Mompox, esta interfaz va más allá de la tierra firme y del casco urbano, pues incluye las actividades en que el río y otros cuerpos de agua son fundamentales.
Sin embargo, tanto la Albarrada actual, que es fruto de una intervención de revitalización urbana realizada en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Mompox, financiada por el Ministerio de Cultura, como los viajes por el río, permiten acercarnos a aquellos que Agustín Berg denomina la acuosidad o la acuosité, bueno, es un término que viene del francés y que estoy tratando de encontrar la mejor traducción posible, que es un concepto que señala el valor social del agua, y específicamente la forma objetivada de la sensibilidad colectiva frente al medio acuático. Ahora bien, valga precisar que cuando digo explorar este asunto, el de la acuosidad y el de la interfaz acuático-urbana, realmente me refiero a eso, a explorar, a una primera exploración. Como se mencionó en el día de ayer, y como acaba de mencionar Sebastián, la investigación que soporta esta presentación, bueno, eso me lo dijo él, empezó hace 2 años y medio, de los cuales 1 y medio ha estado marcado por las formas de habitar dictadas por la pandemia relacionada con el COVID-19. El confinamiento, la distancia social, el ritmo de la vacunación y en general los principios de cuidado, produjeron un retraso significativo en el trabajo de campo en Mompox. Al inicio del 2020 había hecho una primera salida de campo, de 1 mes aproximadamente, pero solo hasta hace 2 meses fue posible volver al lugar y retomar el trabajo de campo en Mompox, por lo cual la información que presento ahorita es bastante reciente. Para hoy, y eso hago claridad aquí, decidí aprovechar esa información digamos, recopilada durante el trabajo de campo y no centrarme tanto en la información de tipo más documental o los datos documentales y de archivo que hemos recopilado también para el conjunto del proyecto. Dicho esto, la presentación tiene 2 partes. La primera y más extensa propone una descripción o narración de experiencias en el universo del turismo acuático. La segunda propone un tema más expositivo y en ella se discuten las intervenciones que han llevado a la consolidación de la Albarrada como espacio de ocio, recreación y consumo tras la primera etapa del proceso de revitalización. En ningún momento propongo una explicación, entendida como una elaboración conceptual, de las prácticas que aún son objeto de análisis pues por parte del equipo y por parte mío, en este caso particular de Mompox. Entonces, en la primera parte se centra precisamente como en esto de los recorridos por el brazo de Mompox, o en esto que digo acá, en esta diapositiva, que es el río como ruta, como vía, el río como recorrido en sí, y que en este asunto de los valores sociales del agua implica unas nuevas formas de navegabilidad por el mismo. Entonces, hoy en día, entre los diferentes recorridos que se ofrecen al visitante en Mompox, se encuentran el paseo a la Ciénaga de Pijiños y el tour por el río Aguas Arriba. En tanto atracciones turísticas, ambas tienen un origen similar. Son el producto de ciertos viajes-eventos que llevan a cambiar la mirada que se tiene sobre la ciudad y su entorno. Se trata de momentos que llevan a la objetivación de la región, que permiten empezar a tener una mirada estetizante del lugar y que cabe en el marco de aquello que Berg, en otro texto, denomina una teoría del paisaje. En un caso, en el de el viaje a la Ciénaga de Pijiño, que es el recorrido que está en amarillo, en un caso hay un cambio de posición, en un caso lo que vemos es una objetivación del medio ambiente en la cual se privilegia la emocionalidad de la contemplación. En el segundo caso hay un cambio de posición, pues fue en el momento de estar afuera del lugar, en el río y de noche, que lleva a ver a la ciudad de otra forma, y a quienes crean ese recorrido, a quienes lo empiezan a ofrecer, los lleva a lanzarse a crear un recorrido por el río que permita al visitante ver, contemplar la ciudad desde afuera e iluminada. La idea, digamos, del recorrido por el río Aguas Arriba, que es el trayecto que está en rojo, finalmente una de las cosas que le proponen a uno ver es ver a Mompox de noche y verla iluminada. Ahora, en cuanto al paseo a la Ciénaga de Pijiño, entonces dice: ya en el camino de regreso, tras habernos bañado en la ciénaga, el Johnson avanza lentamente por el caño que une la Ciénaga de Pijiños con el brazo de Mompox, ramificación del Magdalena que porta el nombre de la principal ciudad que vuelve a crecer en su margen izquierdo. La velocidad que llevamos permite que entre la decena de viajeros, algunos nos dediquemos a observar, al igual que cuando veníamos, las aves que cruzan el cielo o aquellas que reposan en el tronco seco de algún árbol, las iguanas que parecen descansar a la orilla del caño, los cultivos de yuca y maíz, algunos ya dañados por las crecientes, y el ganado que pasta en la banqueta. Así,
como a saludar a algunos pobladores que pasan a nuestro lado en sus canoas. Otros van hablando, mientras que otros últimos van viendo algo en el teléfono. Tan pronto salimos de la desembocadura del brazo de Mompox y a la altura de Peñoncito, pueblo pesquero y agrícola, la chalupa se abre un poco aguas abajo, trazando un semicírculo sobre el agua, para así empezar a remontar el río en dirección del pueblo. «Aguántalo, Abraham», grita Chippy en ese instante desde la proa, al joven Abraham, quien dirige el Johnson según las indicaciones que recibe de su jefe. El joven apaga entonces el motor por algunos minutos, mientras se nos dice que voltemos la mirada hacia la popa, y más que a la popa, al espectáculo que ofrece el atardecer sobre el vaso de Mompox. Chippy nos insiste, desde aquí el viaje es mirando hacia atrás. Él nos había prometido un atardecer y era su deber asegurar que llegásemos a ese punto en ese momento. He aquí la razón de la velocidad en que veníamos. En otra ocasión, Chippy me cuenta que él empezó a llevar turistas a la Ciénaga de Pijiños tras un viaje a ella con un paisa, quien, ya de regreso a Mompox, al salir del caño que une la ciénaga con el brazo, quedó maravillado con el paisaje. Fue él quien le dijo que debería empezar a llevar turistas a este lugar. Hasta entonces, la ciénaga era para Chippy un paisaje cotidiano, con el cual tenía una relación que se podría calificar de orgánica. Lo conocía bien desde niño, ya que proviene de una familia ganadera que tiene tierras en la parte de la ciénaga y que solía mover su ganado a lo largo de las tierras que conforman la tierra firme de la ciénaga de Pijiños. Chippy conoce bien el río, la ciénaga como tal, los caminos y los caños por los cuales se circula, así como la fauna de la zona. De hecho, sin embargo, a mediados de la década de los 90, Chippy decidió probar fuerte. Digamos que en un primer momento no le prestó tanta atención a la propuesta a la sugerencia más bien que le habían hecho de empezar a hacer recorridos turísticos, pero digamos que le quedó sonando la idea en la cabeza. Así, a mediados de la década de los 90, Chippy decidió probar suerte. Alquiló 2 chalupas, convenció a algunos turistas de paso por Mompox y los llevó a la ciénaga. Desde entonces, se ha dedicado a esto casi que de forma ininterrumpida, salvo por algunos años que tuvo que hacerse cargo de algunos asuntos de la familia. Ahora bien, que Chippy haya creado la ruta a la ciénaga no implica que sea el único que la ofrece en la ciudad hoy en día. A medida que el interés en visitar Mompox crece, también lo hace el número de personas que se ofrecen como guías, lo cual ha llevado a cierta competencia e incluso a prácticas desleales entre ellos, siendo la más común y la que más molesta la de sonsacar pasajeros que ya estaban asegurados a través de rumores y falsa información sobre el estado de las embarcaciones. De hecho, conseguir turistas suficientes para armar un viaje no es tan fácil la mayor parte del año, pues si bien el turismo siempre ha existido en Mompox, como dicen algunos pobladores, hasta hace poco, cuando se inauguraron los puentes que conectan la isla con el resto del continente, llegaban en número reducido, graneaditos, como se dice coloquialmente. Así, la relación de los guías con algunos hoteles y hostales es fundamental. Entre ellos, llamadas salen y entran a lo largo de la mañana que van sumando pasajeros, aunque en cierto momento es necesario salir a recorrer la Albarrada o la calle del medio para identificar a algunos visitantes a quienes ofrecer un tour. Aquí es importante mencionar que, aunque la mayor parte de los guías se dedican a hacer el tour de la ciudad, ellos también ofrecen el viaje a la ciénaga o por el río. En el caso de que los visitantes estén interesados en estos últimos recorridos, el guía los pone en contacto con Chippy o con su competencia directa. Todo depende de las relaciones previamente construidas con ellos y recibirán una comisión por haber dirigido a los pasajeros. A lo largo del día se puede ver entonces algunos guías recorrer las calles del centro en busca de visitantes a enganchar en alguno de los viajes por el río. Aún más los fines de semana, desde el mismo viernes, que empieza a llegar la gente a pasar un par de días. De hecho, tours como el viaje río arriba funciona principalmente el fin de semana, salvo en época de temporada. Con este recorrido, con este último recorrido, el tour aguas río arriba, el visitante compra básicamente 2 cosas: la experiencia de navegar por el río aguas arriba y, al regreso sobre las 7 de la noche, la oportunidad de desenfundar de nuevo su cámara y captar para sí y sus redes la ciudad iluminada. Este recorrido difiere bastante del viaje a la ciénaga. No demanda del viajero ninguna actividad física más que la contemplación. Es un viaje mucho más familiar. En este caso,
La embarcación, un planchón de metal mandado a fabricar por sus dueños expresamente para este tipo de viajes, que de día permanece anclado en el puerto del antiguo edificio del mercado, tiene un interior bastante amplio, con capacidad para 80 personas aproximadamente, y permite que uno se pueda desplazar cómodo por él. Su diseño permite que el pasajero, al menos el que va en primera fila, pueda ver el panorama que se abre ante sí a medida que la embarcación avanza en su recorrido. En esta ocasión, en primera fila vamos 4 grupos, 3 parejas y yo. Pandemia de por medio, entre cada grupo se deja 1 metro de distancia. Frente a nosotros, nada más que el río en una panorámica de 180 grados. Justo detrás van una pareja y una familia numerosa. Más atrás, otra familia aún más numerosa a un lado y del otro un grupo pequeño de amigos. En total, hoy somos alrededor de 30 pasajeros. El planchón comienza el recorrido aguas arriba a las 4:30 como previsto, y el guía, cuya voz se expande en el aire gracias a un par de parlantes, guiados por un guía cuya voz se expande en el aire gracias a un par de parlantes. Durante unos 40 minutos desde la puesta en marcha del planchón, el guía, va relatando una historia breve de Mompox, teniendo cuidado de ir señalando ciertos lugares del frente de la ciudad que se encuentra a nuestra derecha, más bien está acá, o contándonos, quizás con el fin de acercarnos al lugar o de hacerlo más próximo a nosotros, sobre algunas producciones audiovisuales que se han grabado en la ciudad, como el video de la canción La foto de los dos, de Carlos Vives, de 2013, la película Crónicas de una muerte anunciada, grabada en 1987, o digamos, otros momentos, otras producciones que la ciudad ha inspirado, como la canción Momposina de José Barros, originario del Banco. Una vez termina su guía, quedamos en libertad de movernos por el planchón. El recorrido continúa al ritmo de la música de Carlos Vives, Totó la Momposina, de nuevo Carlos Vives, Diomedes Díaz, Adriana Lucía y algunos otros del género urbano. Seguro también sonó algo de Shakira. A medida que avanzamos, el río, sus riberas y olores, encontramos el río, sus riberas y olores. En primer lugar, entre los olores, el estiércol del ganado. Bueno, uno de los primeros olores es el estiércol de ganado, el cual coincide con el puerto de desembarque de un planchón de reses que está siendo trasladada a tierras más altas, pues ya estamos en época de invierno, cuando los potreros de la isla se anegan y es menester trasladar el ganado a aquellos potreros ubicados en San Zenón, Pinto y otros municipios del Magdalena. A unos minutos del olor a estiércol, el contraste es brutal. Por un instante huele a flor de naranjo. Así avanzamos hasta que, a una hora de haber partido, nos anuncian que vamos a hacer la primera vuelta para ver el atardecer. Al principio no entiendo, pero el planchón empieza a hacer un giro de 360 grados para que todos podamos apreciar el atardecer que empieza a formarse aguas abajo al noroccidente. Al empezar el giro, el guía insiste en que veamos el atardecer, para que lo comparemos con el que veremos en un momento. A las 5:42 de la tarde, 10 minutos después del primer giro, nos anuncian el segundo. De nuevo, el planchón gira a 360 grados y se nos insta a ver, a contemplar y a comparar. Aquí el asunto ya se vuelve un poco excesivo. Consumo fraccionado de la conjunción de los elementos de la naturaleza: sol, rotación terrestre, densidad de las nubes, condiciones atmosféricas, es decir, un atardecer. Es como un exceso de atardecer, ya que en el recorrido son 2 breves momentos para mirar atrás y obligados. El planchón seguirá aguas arriba durante unos 20 minutos más hasta llegar a la altura de Troncocito, pueblo pesquero sobre la margen derecha del río, y ahí empieza el camino de regreso. El atardecer sigue su curso y la oscuridad va ganando su espacio. Vamos al encuentro de nuestra segunda compra. Sin embargo, en esta ocasión, la panorámica de la ciudad iluminada nos la quedarán debiendo, pues, nos anuncian por el parlante, no ha llegado la luz a Mompox. Afinia, la empresa de energía que reemplazó a Electricaribe en el suministro de energía en la región, destinó este sábado para hacer trabajos de mantenimiento de la red en toda la isla. Empezaron antes de las 5 de la mañana y habían prometido reconectar el servicio a las 5 de la tarde. Sin embargo, hoy simplemente tardaron más. Todo el pueblo está en oscuridad, salvo aquellos locales o viviendas, pocos valga decir, que tienen planta propia.
La energía volverá solamente hasta las 8:30 de la noche. Bueno, esa es la primera parte, esos son los paseos por el río. Ahora, de regreso en tierra firme. Digamos que esta primera interfaz que les mencionaba es precisamente pues, el recorrer el río, las sensaciones que va generando y los valores, digamos, que se nos quieren ir, y ahí me incluyo, pues porque a veces uno hace campo, pero en estos temas de turismo, pues uno también es turista. Digamos, como el tipo de cosas que queremos que quieren que observemos, que quieren que disfrutemos y que quieren que sintamos. Ahora, el segundo punto de esa interfaz que les mencionaba es precisamente la albarrada. La albarrada es el punto, se podría decir, o el espacio construido en el cual se tocan finalmente o se empiezan a tocar, o bueno, se tocan o confluyen la parte construida, la ciudad construida, el río y pues la naturaleza en general de la ribera, que ustedes pueden ver en estas tres imágenes, bueno, tomadas en los últimos 2 meses. Ahora, en la albarrada confluyen tres cosas. El río, en primer lugar, la calle primera, que es la calle, digamos, no de fundación, pero era la primera calle a lo largo de la cual se fue construyendo Mompox, y el malecón, que viene haciendo el sinónimo de la albarrada. En este mapa, que es el mapa que se utilizó o que hace parte del expediente enviado por Colombia como república a la UNESCO para la inclusión de Mompox en la lista de patrimonio mundial, ustedes ven, digamos, las diferentes delimitaciones de Mompox hasta el año 95. Mompox ha crecido bastante en los últimos ya casi 30 años. La parte delimitada en verde es estrictamente el centro histórico o lo que se concibe que está inscrito en esa lista de patrimonio mundial. El área o el perímetro delimitado en amarillo, pues es el conjunto de Mompox, y es el área como de, ay, se me fue la palabra, pero es el área de, bueno, el área más, se me fue la palabra, bueno, el área de conservación más amplia o para asegurar la conservación del centro histórico. Y la albarrada básicamente es ese frente, esa extensión, digamos, que planteo ahí, esa línea morada, corresponde con la albarrada. La albarrada tiene 2 puntos de referencia, la iglesia en San Francisco hacia el norte y la iglesia de Santa Bárbara hacia el sur. La albarrada fue objeto, digamos, en el caso de Mompox, como acabo de mencionar, Mompox fue incluido en la lista de patrimonio mundial en 1995. Eso pues ya venía toda una legislación y varios actos jurídicos legislativos nacionales. De la mano, años después de esa inclusión, surge la creación, digamos, o la formulación del Plan de Manejo Especial de Manejo y Protección, que es el instrumento de gestión finalmente, o el principal instrumento de gestión de un centro histórico, que parte de la resolución, resolución mencionada en el 2009, y que ayer Mónica Terrin en su presentación nos mencionó algunos elementos y algunos de los objetivos de ese documento COMPES que permite o que busca o que da unos lineamientos para la formulación de los planes especiales de manejo. Entonces, es interesante notar aquí que el PEM de Mompox es uno de los primeros que fueron aprobados en Colombia. Digamos, el de Manizales, pues es de prácticamente una década antes. Sin embargo, finalmente según esto, es el quinto PEM que se aprueba en Colombia hasta ese momento, ¿no? Lo cual es bastante llamativo, pues porque hay más de 20, total son como 40 centros históricos incluidos en la lista de patrimonio nacional. Bueno, entonces, bueno, es el quinto PEM aprobado, y uno de los proyectos centrales, o me atrevería a decir que el proyecto faro de ese Plan Especial de Manejo y Protección es, bueno, ha sido y es, porque todavía todavía tiene un futuro a realizar, es la revitalización de la albarrada. La albarrada, pues como les acabo de mencionar, es esa línea, digamos, que bordea, es la calle que bordea y bordea el brazo de Mompox, perdón. Entonces, ese proyecto faro es la revitalización de la albarrada, que para su ejecución el Ministerio de Cultura realiza un concurso finalmente, un concurso de diseño arquitectónico que empieza más o menos en el año 2010, bueno, se realiza, se adjudica, empiezan los trabajos de la primera parte de la revitalización van a terminar más o menos hacia el 2014-2015. Esto hay que entenderlo como un proceso. Puede que se hayan iniciado como las obras centrales, pero pues es un proceso largo, cada vez pues va tomando como
digamos, va en curso, va en curso, de hecho va en curso como tal. Ahora, es interesante porque es una intervención en primer lugar en el espacio público. Otras intervenciones, digamos, del tipo desde el Ministerio de Cultura se centran en la intervención de edificios en particular, principalmente en las iglesias, como la restauración y conservación de las iglesias. En Mompox sí, restauración y conservación de iglesias y de un par de grandes casas que eran propiedad del Estado colombiano. Entonces, este es una revitalización de espacio público, un espacio público que contiene, no, articulado alrededor de 4 plazas, que de norte a sur son la Plaza de Santa Bárbara, la Iglesia de Santa Bárbara, la Plaza de la Concepción o la Plaza del Edificio del Mercado, que es la primera fotografía que ustedes tienen aquí, la Plaza del Moral y finalmente la Plaza del Moral, que es corresponde con el antiguo edificio de la aduana, y la Plaza de la Iglesia de San Francisco, que sería la última en el punto sur, y donde termina, perdón, en el extremo norte, y donde termina la Albarrada. Entonces estamos hablando de un corredor vial que se convierten en un corredor peatonal. Hay que entender, digamos, que la revitalización de la Albarrada pasa en un primer momento por volver un corredor vial en un corredor peatonal y en esa medida también en la construcción de un malecón. Para la construcción de ese malecón se lleva a cabo, digamos, un proceso de reubicación de diferentes inmuebles que estaban situados en la ribera del río. Ustedes ven en las primeras 2 fotografías, o la primera columna de fotografías corresponden prácticamente al mismo espacio. Una es del 2012 y es interesante, pues bueno, esa la pude adquirir, bueno, llegar a ella gracias a Google, que si ustedes se meten a Mompox, bueno, no sé hoy, pero hasta el 2019, cuando ustedes entraban a ver en Google Maps Mompox, cuando se acercaban y trataban de ver la vista desde la calle, aparecía esto que ya no existe. Entonces, en el 2019, lo que vemos es lo que está abajo, que es la construcción del malecón. El malecón va a escoger solamente una parte de la Albarrada, desde la iglesia de San Francisco hasta la Plaza de la Concepción. Entonces, se reubican a la gente que estaba, bueno, estas viviendas que ustedes, bueno, estas construcciones más bien que ustedes ven aquí, algunas corresponden a vivienda y otras correspondían a comercio. Hay que decir que de la iglesia de la Concepción hacia el norte era la mayor parte del comercio de la ciudad, era el mercado público finalmente. Todo ese mercado público va a ser trasladado, se va a construir un edificio del mercado al otro extremo de Mompox, sobre la carretera, es decir, al otro lado de la ciudad, casi que afuera de la ciudad. Y bueno, se construye el edificio de mercado, se traslada a la mayor parte de personas que tenían comercio acá a ese edificio de mercado, y esto con el ánimo de recuperar, bueno, de recuperar no sé si sea la mejor palabra para utilizar en este momento, pero sí de transformar el uso, digamos, que se está dando del lugar y la forma de concebir el río, como eso algo que esos valores sociales que les mencionaba sobre el mundo acuático, digamos, en este caso en el espacio urbano. Entonces es trasladar el mercado, que pues adquiere una forma totalmente diferente, va a ser un edificio, y empezar a proponer una nueva lectura o un nuevo espacio, o una nueva forma de transitar por ese espacio que está en proceso de transformación. La intervención también incluye se me olvidó. Bueno, el cambiar el tipo de pavimento de la calle como tal. Ustedes ven ahora es una calle, bueno, es peatonal, pero se me olvidó, bueno, como ladrillitos, mientras que la antes era pues las placas de concreto que se encuentran en las otras calles de la ciudad de Mompox. Entonces, bueno, aquí vemos un primer trabajo que es, bueno, una primera intervención más bien, que es bastante fuerte y que nos lleva, digamos, o que hace parte de esa idea de la construcción de unos paisajes, digamos, del patrimonio. Y unos paisajes del patrimonio centrados en una idea de revitalización urbana, que como mencionaba Mónica ayer, y eso es importante tenerlo en cuenta, revitalizar no es conservar, revitalizar es darle un nuevo uso y digamos, darle una nueva vida, cambiando los usos y cambiando, digamos, las funciones que tiene un espacio en un marco urbano. Entonces, tenemos ese proceso, y de ese proceso aún quedan huellas, precisamente en el malecón. Cuando ustedes van caminando allá y si no están embelesados viendo el río, los árboles o las casas, y cuando uno mira el piso, pues se encuentra, digamos, esas huellas de las construcciones que existieron previamente. Ahí vemos, está el corredor del malecón, donde está un individuo en pantaloneta roja más adelante, pero al lado están las bases de todas esas construcciones que existían, incluso todavía están las cajas de electricidad de
bueno, las cajas de electricidad de esas construcciones. Entonces es interesante ver cómo en este proceso en esta intervención urbana encontramos, bueno, la transformación casi que total del espacio, o la transformación total del espacio, pero aún encontramos las huellas o los residuos o los restos o las ruinas de aquello que existía allí. Ahora, para saber que esos eran ruinas de aquello que existía, toca preguntar o toca mirar y entender pues, cuáles fueron los procesos que se fueron dando en esto. Ahora, en ese proceso de transformación de la Albarrada, de revitalización de la Albarrada, que tiene toda esa parte de intervención física en el espacio, de reubicación de la gente que trabajaba o vivía, digamos, a la ribera del río, pero la intervención física en el espacio, el volver el peatonalizar una calle, pero también implica unos nuevos, digamos, esa idea de nuevos usos se va a traducir poco a poco, realmente, en una transformación también de qué existía en las viviendas, o en las, bueno, algunas fueron viviendas, había viviendas, viviendas y tiendas principalmente, que están en el frente en el frente de la Albarrada o que daban contra el río. Aquí vemos entonces, y estas fotos son ejemplos de dos lugares que se convierten en cafés. Aquí estamos hace un momento les dije, el mercado público estaba entre la iglesia de San Francisco y el edificio del mercado o la Plaza de la Concepción. La otra parte de la Albarrada, que creo que se puede identificar claramente aún hoy en día, va del mercado público, del edificio del mercado público, hasta la iglesia de Santa Bárbara. Esta era una parte mucho más residencial y por lo tanto uno alcanza realmente a observar como una dinámica diferente, incluso en las transformaciones que se van dando. De este segundo lado de la Albarrada tenemos, bueno, varios cafés, tenemos varios hostales, algunos restaurantes, pero digamos que las viviendas o los inmuebles se distribuyen entre restaurantes, cafés, una panadería, algunas viviendas, varios hostales y de todas formas y varias viviendas que acabo de mencionar. Ahora, también se juega o se va creando algo que a mí me llama la atención porque es la idea de crear una nueva atmósfera, pero que es una atmósfera global. Y cuando uso el término atmósfera, lo uso en el sentido, bueno, tiene unas teorías ahí detrás, pero básicamente es porque es crear una nueva forma, digamos, en que quien recorra estos lugares sienta y experimente el lugar. Entonces, en esta creación de una nueva atmósfera, como les mencionaba, está el asunto de la creación de cafés, de apertura, digamos, de estos lugares como un café, más bien aprovechando la peatonalización de la vía, que ahora pues es espacio público finalmente, la peatonalización de la vía, entonces utilizarla para poner sus mesas allá afuera, y en este caso, este café en particular, que al mismo tiempo es un hostal, pues aprovechando la sombra que produce este árbol que se me olvidó el nombre. Por otra parte, digamos, vemos, como mencionaba Sebastián, este es el ejemplo que mencionaba Sebastián de la apertura de una panadería, hoy en día ya hace prácticamente 2 meses, que es lo mismo, es jugar, digamos, también entra la creación o el uso de diferentes colores en las fachadas. En este caso es un rosa que no es que desentone, pero es único en el contexto de toda esa línea de la Albarrada. Y de nuevo poner como las sillas con carpitas a lo largo del espacio público o de la vía. Aquí hay que tener en cuenta y hay que tener muy presente el trayecto del sol, teniendo en cuenta que, digamos, en la primera, pues el árbol da sombra prácticamente todo el día. En el segundo caso, durante toda la mañana no hay sombra, entonces es un lugar que si bien ponen las mesas afuera, prácticamente nadie va a estar afuera porque el sol realmente puede ser bastante fuerte en algunos momentos. Bueno, ese es un asunto que es interesante ver de esa transformación de la Albarrada, y es, por un lado, bueno, retomo lo que acabo de decir, las intervenciones físicas como tal, una intervención física que implica una nueva relación con el río en una parte de la Albarrada, también es una nueva relación en esta segunda parte de la Albarrada en la medida en que es crear un corredor peatonal en el cual el río de todas formas siempre está ahí y es un referente, tanto para la gente del lugar, que puede que Papi apenas lo mire,
como para el turista o los turistas en general, pues porque el río siempre llama la atención, siempre están tomando fotos, ya sea contra las fachadas de algunos inmuebles, o bien teniendo el río como escenario eh, de atrás. Bueno, en esta idea de la creación de atmósferas, bueno, aquí son fotos tomadas principalmente en la mañana y entre semana. El turismo en Mompox, como mencionaba al puro principio, ha ido creciendo, pero todavía pues hay momentos en los que no. Principalmente lo que ha crecido es el turismo de fin de semana. Y aquí podemos ver cómo estos pequeños lugares como el café, en la primera, bueno, voy una por una. La primera fotografía muestra una feria artesanal que se empezó a hacer. Se han desarrollado 2 ferias promocionadas por la Secretaría de Cultura y Turismo. Son ferias pequeñas, no hay más de 10 stands, la verdad. Bueno, digamos que hay 15, siendo generosos. Pero es interesante porque únicamente la hacen los fines de semana festivos, ¿no? Cuando hay un puente festivo. Realmente en los puentes, tuve la oportunidad de cruzar, de estar en un puente, los otros fines de semana eran fines de semana no feriados, incrementa de forma considerable los visitantes a Mompox. Y eso es interesante porque permite, digamos, como que el lugar se vea mucho más movido, y al mismo tiempo todos estos lugares que se van creando, pues que se han ido creando o abriendo más bien, permiten o les permite como aprovechar un poco ese ímpetu turístico que llega a los fines de semana. Entonces, pero siguiendo con la idea de la atmósfera, que creo que es la fundamental para el día de hoy, es esto, es cómo se va transformando, pero por un lado está el Estado, digamos, que interviene en esa revitalización, pero una vez la revitalización y la obra hecha, pues son los particulares, los privados, los que poco a poco se van apropiando, digamos, o utilizando más bien, la palabra apropiación puede ser bastante complicada, pero van utilizando ese espacio público y le van dando otro carácter diferente al que tenía. Un carácter en el que, digamos, es aprovechar ese asunto de la peatonalización, del trayecto, de la gente que fluye, de la gente que se mueve. Esto es peatonalizado, pero las motos van y vienen, va a aclarar. Y de la mano de eso, pues es esta idea de una atmósfera en la cual Mompox, digamos, deja de ser, o pues ya no se piensa tanto, o los imaginarios de Mompox como un centro bastante aislado, alejado, se van difuminando un poco en la medida en que lo que uno empieza a encontrar es lo mismo que va a encontrar ya sea en Getsemaní. Ustedes recordarán algunas de las fotos que presentó Rafael hoy o que presentaron el equipo de Catherine, Javier y José Manuel ayer. Se va creando espacios similares. La peatonalización es como un recurso que se suele utilizar en el urbanismo global, me atrevería a decir. Bueno, yo estoy hablando desde Bogotá. ¿Alguien quiere decir algo? Ven, te toca ir concluyendo, Álvaro. Listo. Sí, ya Listo. no tengo mucho más que decir. Ajá, Gracias. Bueno, el asunto es, el asunto del recurso de la peatonalización como una forma de revitalizar los centros históricos, que es es un instrumento, finalmente, una técnica de gobierno y de gestión urbana que se reproduce, que es útil, que es eficaz, eso pues toca reconocerlo, pero que hace que todos estos sitios en un determinado momento van a terminar siendo muy parecidos. Quien los visita va a encontrar casi que las mismas cosas, salvo pues con lo que comencé, como ese tipo de recorridos que le dan, digamos, a Mompox cierta particularidad también. Entonces, es esa idea de que se va creando un Mompox, un centro global, y que para mí va de la mano, digamos, de aquello que mencionaba Rafael, principalmente del concepto de una economía del enriquecimiento, que, retomando a Boltanski y a Esqueda, que son 2 sociólogos franceses que, bueno, Luc Boltanski es alguien que ha venido trabajando bastante sobre las transformaciones del capitalismo, básicamente desde los años 60, 70, tiene 2 grandes libros al respecto. El último libro, que es el que se llama precisamente Enriquecimiento, busca mostrar o busca analizar ese cambio grande en la economía o en la economía global. Y eso es algo que no podemos perder de vista en ningún momento cuando trabajamos sobre centros históricos. Y es que hay unas fuerzas globales económicas, no le digo como el monstruo de la globalización, es algo mucho más grande que eso, pero que mueven y que actúan y que rearticulan o dan una nueva posición, digamos, en el entramado de la geografía, le dan una nueva posición
a lugares tan pequeños, no tan apartados como Villa de Leyva, pero que terminan siendo muy similares. Son esos reductos, se podría decir que rurales, en los cuales lo rural y lo histórico juegan un papel fundamental para poder posicionarse o darles una nueva posición dentro del conjunto, digamos, de la geografía urbana globalizada. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención, por el tiempo y demás. Gracias. Gracias Álvaro por la presentación, y creo que aquí tenemos otros puntos de análisis, también otras variables en las cuales cada vez más es recurrente también esta forma de ver el patrimonio de manera sistémica, de manera integrada. Es decir, creo que ya nos toca empezar también a superar en la legislación cultural una mirada exclusiva casi desde la materialidad, desde lo físico, para empezar a entender también estas variables sociales, culturales, lo que nos aportas también, Álvaro, en el sentido de no solamente son unos derechos ambientales que tienen los ríos, sino que también hay una construcción cultural alrededor de los ríos, y creo que eso nos marca también otra forma de empezar a mirar el territorio. A los tres, muchísimas gracias por las ponencias. Creo que ahora ya abrimos el espacio para las preguntas de nuestros oyentes, de las personas que están con nosotros en este momento. Entonces, pues aquí voy a empezar a leer algunos de los comentarios que empiezan a hacer. Tenemos aquí unas excelentes conferencistas, los felicitan a todos por los temas también explicados, y esta apertura también a nuevas posibilidades, nuevas ideas para empezar a entender estos espacios. Laura Castro pregunta, en el caso de Getsemaní, ¿cómo se explica esta nueva identidad que se está intentando crear alrededor de los grafitis? Algo que tú anunciabas, Rafael. Hay un tema que también a mí me llamó la atención, al igual que Laura, que empieza este arte urbano y esto de verdad, ¿qué tan identitario puede ser para un grupo social? Bueno, justamente es lo que la comunidad está, gracias por la pregunta en primer lugar, es justamente lo que la comunidad está discutiendo. Ahorita la creación de esa identidad cultural, mercantilizada, lo que está ocurriendo es que los habitantes de la comunidad están discutiendo cómo es que se crea, cuál es la representación de ellos mismos. Y en esa disputa van a haber, pues evidentemente, algunas personas van a apoyar lo nuevo, otras van a apoyar lo más tradicional. El asunto es que, digamos, la identidad cultural, la herencia cultural, todo el mundo dice que es compartida, pero evidentemente no es compartida de la misma manera, porque los actores sociales tienen diferentes posiciones en la sociedad. Eso es así de sencillo. Entonces, esa idea como tan simple de que la herencia cultural es compartida, sí, puede ser, es compartida, pero nunca es de la misma manera. ¿Por qué? Porque los actores sociales tienen diferentes posiciones, diferentes géneros, diferentes posibilidades económicas, niveles educativos. Entonces, crear una identidad cultural, sobre todo, digamos, en esta circunstancia, para ser mostrada, es una disputa, es algo que está ocurriendo. La identidad no es algo dado, la identidad es algo que se va creando constantemente. Justamente tenemos la oposición entre que la identidad es un proceso y nosotros se maneja una idea de cultura tradicional como un conjunto congelado, idealizado, reificado de símbolos compartidos. Entonces tenemos justamente la contradicción entre una imagen muy tradicional de cultura y la identidad, que es algo móvil, que es un proceso. Pues, no sé si con eso contesto suficientemente, si Sebastián desea añadir algo o Álvaro. Pues yo estaba pensando precisamente porque ese tema de los grafitis es algo bastante controversial. ¿Sí me escuchan? No. Sí, Sí. Ah, perdón. Fue algo muy controversial durante el proceso
previo a la pandemia y en la actualidad, precisamente porque previo a la pandemia muchos de los habitantes decían que eso no lo representaba. Incluso el IPCC también argumentaba que aunque hubo campañas para hacerlos, como que eso rompía con la estética del barrio. Entonces, muchos de los grafitis como que no representan la cultura del Getsemaní, pero por otra parte, hay unos que sí representan algunos exponentes de Getsemaní, como por ejemplo hay uno en la calle del Guerrero, llegando a la Media Luna. Hay un señor con un afro y dos leones, que es Manuel Saba, uno de los que yo precisamente mostré uno de los fragmentos. Entonces, como que es una representación más de las personas de Getsemaní, que esos grafitis como que sí podrían mostrar como esa identidad cultural, pero en su mayoría es muy difícil hablar si se crea una identidad con todos en general, pero sí hay algunos como que sí pueden demostrar como ciertos exponentes de Getsemaní o de la historia de Getsemaní. Entonces, esos dos leones, como la canción de Getsemaní, Barrio de Bravos Leones y los más puros corazones. Sí, aquí el asunto de base es que la cultura, la identidad es compartida, pero nunca de la misma manera. Justamente eso es lo que crea su dinamismo, eso es lo que hace que cambie. Vale. Bueno, sacaron a la moderadora por error de esto. Entonces voy a leer una pregunta. Ya llegó. Ya, no, es que de pronto me sacaron del sistema. Sí, por eso hubo un error ahí. Creo que no les gustó el sistema de moderada de hoy. Pero Vale. bueno, aquí siguen las preguntas de qué manera es posible rescatar la parte cultural en el caso de Villa de Leyva. Pregunta Joana Rengifo. Sí, eso sería para mí. Digamos que por parte de lo que se habló directamente con las agencias de turismo, esa parte cultural, ellos planteaban como múltiples maneras, como dentro de los mismos planes, hacer más énfasis primero, antes que el servicio de los cuatrimotos y demás, siempre hacen el énfasis de ese recorrido cultural. Cuando yo fui a pedirlo precisamente para mirar qué estaban ofreciendo, ellos primero hablaron como de un tour guiado. Aunque ya conocían que íbamos a investigar, ellos nos hablaron fue de un tour guiado por todo el contenido cultural de Villa de Leyva, que hay algunos museos que todavía se mantienen cerrados, que es como uno de los mayores problemas que tiene, pero que aún así siguen ofreciendo esos tours. Pero ¿qué es lo que pasa? Según también muchos de los testimonios de las agencias turísticas, ellos decían que muchos de los influencers que van a Villa de Leyva hablan netamente de las experiencias como cuatrimotos, cabalgatas, pozos azules y demás, y están haciendo que la gente vaya netamente a consumir ese tipo de actividades. Entonces, por eso muchos agentes que quieren como rescatar esa importancia cultural demuestran como que la guianza es algo que tienen que formarse en instituciones como el SENA, es algo que hay que valorar y que precisamente son muy pocas las agencias que están como ofreciendo este tipo de servicios y que por eso deberían como apoyarse con la alcaldía y con algunas otras entidades para que este tipo de tours sean más llamativos que incluso las actividades de extremas, que porque ya hay demasiadas, es exagerada la cantidad de agencias y de parques temáticos y demás que rodean a Villa de Leyva, que la gente está yendo a consumir las periferias y no el centro cultural de Villa de Leyva, según lo que nos decían varios agentes culturales, agentes turísticos. Listo. Aquí hay una pregunta para Álvaro, la hace José Manuel Espinosa y pregunta, pues te dice, has comentado que la ciudad ha crecido mucho últimamente. ¿Ha llegado población nueva? ¿De dónde? ¿Hay un crecimiento de la población? Bueno, voy a coger esa pregunta y una siguiente que de una vez hace José Manuel para responder a las dos. Por el asunto, digamos, demográfico, Mompox, cuando digo últimamente, bueno, hay que pensarlo como a lo largo del siglo XX, quizás más bien desde los años 60, 70 y 60, 70. Ahora, el tipo de gente que hay nuevas personas que han llegado, algunas han llegado, digamos, de la zona, de la región, más bien de esa región que es el centro-sur de Bolívar. Algunas han llegado, digamos, por razones de la guerra y de desplazamiento forzado. En Mompox, la gente con la que he hablado y con la que hemos hablado, pensando aquí cuando estábamos con Sebastián y con otro compañero Gerson en Mompox, digamos que la gente como que ahora dice que Mompox que el conflicto armado no llegó a Mompox. Sin embargo, luego con otras personas que fui conociendo,
sí eran más claros en decir como que no llegó el conflicto armado a Monpós. Puede que aquí directamente en la ciudad quizás no, pero sí hubo, pues, sí se sintieron los efectos pues, del conflicto armado en Colombia, en Monpós, principalmente por la presencia en la zona rural de diferentes grupos armados, de amenazas y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí, digamos, hay una parte que se puede atribuir al conflicto armado. Hay otra parte, digamos, hay todo un barrio que se creó pues en esta última década, que se creó tras la crisis de la ola, de eso que se denomina la ola invernal del 2010, que toda esta zona quedó inundada, pues, la ola invernal afectó bastante a esta zona del Bajo Cauca, Magdalena, Bajo Medio Magdalena, en fin, la depresión momposina, las regiones de La Mojana y la depresión momposina. Entonces se creó un nuevo barrio, esto con el fondo de adaptación, a las afueras de Monpós, casi pegado al aeropuerto, que todavía no, que está la pista, pero no funciona, o pues no hay tráfico, no hay vuelos, digamos, de pasajeros simplemente, comerciales, perdón. Entonces ahí se crea todo un barrio, que es un barrio grande, no tengo los datos exactos de cuántas viviendas hay ahí, pero ahí se va a reubicar una cantidad importante de población. Ahora, un tercer elemento que surgió, digamos, en este mes, bueno, hace ya 2 meses que estuvimos con Sebastián y Gerson en Monpós, fue empezar a ver que varias personas que eran de Monpós, que habían migrado a otras ciudades, digamos, en un principio por estudios, pero que luego se quedaron trabajando allá, durante la época cuando empieza la pandemia y cuando se abre como el primer momento de confinamiento, también empiezan a regresar a Monpós. Y es un regreso que, si bien en algunos casos podría ser temporal, para muchos de ellos terminaron como volviendo a tratar de construir su vida o en Monpós, cerca, digamos, a esa familia que habían dejado atrás hacía un tiempo. Y yo me estoy acordando en este instante de 2 casos concretos. Uno, pues era una familia, bueno, una señora que tenía a su esposo y vivían en Valledupar con su familia, pero quedan sin trabajo tras los primeros cierres los primeros confinamientos del COVID-19 o relaciones con COVID-19, deciden volver a Monpós apenas se puede viajar y ahí pues se terminan instalando en Monpós. Está el otro caso, el restaurante que mencionaba Sebastián, alguien que tenía el proyecto de abrir un restaurante en Bogotá, un monpocino que vivía en Bogotá y tenía el proyecto de abrir ese restaurante acá, decide devolverse a Monpós y abrir el restaurante allá en Monpós. Es una casa enorme, gigante. Ah, bueno, una de las fotos que les mostraba, la que se veía el río a lo lejos, con unas mesitas y desde unas puertas, ese es el restaurante. Entonces ahí va viendo otra gente que va regresando. También tuve la oportunidad de conocer o de charlar, de hablar con algunas personas que son de familiares originarios de Monpós, que habían migrado a Venezuela y pues con la crisis venezolana habían vuelto, digamos, a Colombia, o pues los jóvenes que son colombo-venezolanos era una de las primeras veces que volvían a Colombia y volvían a Monpós. Entonces ahí digamos que hay como unos movimientos demográficos y de población que son interesantes, que son importantes tener en cuenta y que llevan como a ese crecimiento de la ciudad. Bueno, aparte de otros temas que no abordamos simplemente, pero pensar en términos de demografía, economía local, todavía falta pensarlo mucho más, porque si bien está esta zona de transformación que mostraba que la Albarrada, pues estos nuevos barrios, pues hay barrios no, pues que la gente tiene unos ingresos mucho más reducidos que aquellos que viven, digamos, en la Albarrada o en la calle Real del Medio, que son las 2 calles principales o las 2 calles a partir de las cuales se crea o surge o se va a ir construyendo Monpós. En Monpós las calles van en sentido sur-norte, o bueno, norte-sur, sur-norte, como lo quieran, y los callejones son los que van del río, digamos, hacia tierra adentro. Entonces las calles son las que finalmente han articulado a la ciudad y es una ciudad extendida y de hecho esa es una de las consideraciones que se tomó en cuenta o que uno de los elementos urbanísticos importantes que sustentaban el expediente de la candidatura de Monpós a su inclusión en la lista de patrimonio mundial. Entonces, bueno, toda esa parte de economía hay que pensarlos más, lo de los movimientos demográficos también hay que pensarlos. Ahora, nosotros estamos centrados en centro histórico y ahí empieza a haber una serie de cruces y es como listo. El centro histórico me limito al casco urbano y en particular al pedacito considerado centro histórico como tal, considero el área de amortiguación, considero el municipio entero, cómo pensar las relaciones entre
ese casco urbano y el resto bueno, el municipio entero, que incluye una parte rural bastante grande, o los otros barrios de la ciudad. ¿Qué relaciones tiene la gente con ese centro histórico? La gente, digamos, de Mompox, que no vive en esa parte en particular. Bueno, hay un montón de preguntas a hacerse, pero para responder la segunda pregunta de José Manuel, que es las grandes casonas de la parte más antigua son las que se están convirtiendo en hostales. Sí, no todas, pero sí varias, y son las grandes casonas están en esa calle primera o calle La Albarrada, que es la que corre paralela al río, pues paralela y pegada al río, y en la calle Real del Medio, que es como la segunda gran calle de la ciudad. Luego está la calle de atrás, ahí ya no había, bueno, hay algunas casonas, pero no, realmente hay muy pocas. Y cada calle expresa o deja ver como los momentos en el crecimiento de la ciudad. Listo. Listo, muy bien. Aquí nos manda Sandra Mendoza unos comentarios, simplemente para complementar los temas. Sandra nos dice que en Getsemaní el proceso de grafitis inició en la calle de la Sierpe con el proyecto Pedro Romero Vive Acá, en el contexto de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Con este proceso se buscaba resaltar el papel de este personaje y los lanceros de la independencia en la ciudad. Gracias, Sandra, por el comentario y por complementar también un poco nuestra visión de estos grafitis, cómo empiezan a aparecer en la zona. Catherine nos pregunta, Álvaro, ¿se podría decir que estos procesos alrededor del turismo han cambiado la relación de los momposinos con el río? Sobre la relación de los momposinos con el río, que era de lo que quería hablarles hace un rato, o de lo que les hablé, ahí hay varias cosas importantes a tener en cuenta. Yo no creo que el turismo como tal, o únicamente el turismo, haya cambiado la relación de la gente del lugar con el río. Hay unos procesos que se vienen dando que han ido transformando esa relación. Y son unos procesos que tienen que ver con, uno podría decir que pues, están todos esos procesos de transformación urbana, pero además la región donde está Mompox es objeto de una serie de intervenciones de construcción de infraestructura para articular la región a la infraestructura que es infraestructura vial, perdón, o específicamente infraestructura vial. Por eso, digamos, en el mapa que les presentaba, mostraba como la nueva carretera que es la carretera de la depresión Momposina, con dos grandes puentes que lo que hacen es que a la altura del banco, bueno, despuésito del banco en Guamal, construyen un puente, ahí se utiliza la carretera existente que se ha venido como mejorando y pavimentando, que va a permitir salir a Magangué, en el otro extremo, y esto por la construcción de otro gran puente, que es el Puente de la Reconciliación, que se inauguró precisamente en marzo-abril del año pasado. A lo que voy es a lo siguiente, y es esta construcción de infraestructura ha hecho que se utilice cada vez menos el río. ¿Sí? Sí, realmente a que se utilice cada vez menos el río, porque la movilidad o la gente se mueve, se transporta cada vez más es por tierra. La carretera realmente está bastante bien, y si ustedes buscan Puente de la Reconciliación Magangué Mompox en YouTube, seguramente van a encontrar algunas imágenes, videos y demás. Es uno de los más grandes, creo que es el más grande que se ha hecho en Colombia. Bueno, está el del Puente Pumarejo en Barranquilla, que van a cambiar, pero bueno, eso no importa ahorita. El asunto es que esa construcción de infraestructura sí ha cambiado. ¿Y ha cambiado por qué? Porque ha hecho que las chalupas por las que antes la gente se movía muchísimo dejen de funcionar. Hoy en día, cuando uno recorre, digamos, esa parte del centro histórico como tal, eso está lleno de puertos. Albarrada, el término Albarrada se refiere principalmente al muro, digamos, de contención del agua, pero cada callejón de esos que les mencionaba, que termina, bueno, no todos, pero casi cada callejón terminaba en un pequeño puerto, que era donde estaban las embarcaciones, pues, por las cuales, pues, bueno, se iba a movilizar la gente a lo largo del río, y pues del río yendo a otras zonas. Entonces, en la parte histórica de Mompox, hoy en día pues se encuentran algunas embarcaciones, pero muy pocas. Está lo que les decía, el planchón, hay otro, bueno, no es un planchón, es una embarcación más tipo peniche, pero que empieza a hacer el recorrido similar. Hay algunas poquitas chalupas, que es la lancha con un motor Johnson, que es un motor pequeño. Hay algunas canoas, pero de gente que vive justo enfrente, digamos, pasando el ya volví. Pensé que se había perdido. Bueno, de gente que vive justo enfrente. Entonces sí hay un cambio grande.
Y hay un cambio grande que tiene que ver con el transporte finalmente. La construcción del puente, por ejemplo, hizo que ya deje de funcionar el ferry que hacía el paso desde Magangué hasta, bueno, Bodega se llama el puerto, en la isla de Mompox. Este ferry ya no existe. Quien quiera viajar en ferry le toca irse más abajo de Sincelejo, se me olvida el nombre exacto del lugar, pero el ferry que hacía el servicio desde Magangué, bueno, Magangué, Puerto de Yati, a Bodegas, fue trasladado y ahora está en otra ciénaga mucho más abajo, precisamente por los lados de La Mojana. Entonces, bueno, hay un cambio grande, sin embargo, el río sigue siendo fundamental. Y atravesar el río, muchos productos vienen del río o de las ciénagas o de los caños que son cercanos a Mompox. Entonces, allá, y el río, digamos, hay muchos jóvenes que lo utilizan en el día a día como un lugar de ocio, de diversión. Uno se sube, bueno, uno no, ellos se suben a, no sé, a un árbol, hay unos grandes árboles con unas ramas enormes, 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 y nada, y el asunto es tirarse al agua y luego salir, o se suban 10 a la rama, a la misma rama, a ver quién cae primero al agua y luego pues salen un poco más abajo en alguno de los puertos que les menciono, pues saldrán por ahí. Entonces es un asunto más de ocio, pero ya como la actividad o movilidad que tenía antes, eso no existe. Y lo digo porque yo estuve en Mompox a finales de los 90 y todas las lanchas, todas las chalupas que salían de Magangué llegaban ahí, al edificio del mercado. Hoy en día, pues hay una que otra, pero no. Y algunas de las que hay traen algunos productos agrícolas, principalmente he visto como mucha piña y limón, pero las otras son para turismo. Ahí sí. Y no sé si queda espacio para una más. Joana está preguntando si esas entrevistas del trabajo de campo se realizaron a foráneos o a población raizal, población de origen. Creo que esa es para ti también, Rafael y Sebastián, que hicieron las entrevistas de Getsemaní. Pues en contexto de las entrevistas, la gran mayoría fueron a foráneos. En Getsemaní creo que muy poco será gente de afuera, pero que ya llevaba años en Getsemaní. En Villa de Leyva... Bueno. ¿Qué? No, nada, tranquilo, siga. Es que qué es foráneo y qué es originario, pues hoy en día, pues ¿cómo discutir eso? Habría que establecer una temporalidad. Pues sí, pero creo que la pregunta está enfocada como a quiénes son lo que ellos se llaman raizales, se denominan raizales, y quiénes son pues personas externas. Creo que sí, precisamente de este año de las realizadas había una persona de Medellín, del resto sí eran getsemanicenses, o sea, la gran mayoría son getsemanicenses. En el caso de Villa de Leyva, villaleivanos también, sí, creo que todos son villaleivanos. Y en Mompox, sí, también todos son momposinos. Pero a la hora de la hora, sabiendo quiénes viven en los centros históricos, en Mompox precisamente estaba buscando una entrevista que realizamos de los propietarios, por ejemplo, de la Albarrada. La chica decía que el 50% más o menos podía ser gente de afuera, europeos y demás. En Getsemaní también se puede tener o incluso un porcentaje más alto de gente de afuera, de extranjera, dueña de casas o de hoteles y demás. Y en Villa de Leyva sí no estoy muy seguro de ello. Listo, creo que hasta aquí tenemos comentarios, creo que ya también es hora de ir cerrando nuestro evento. Muchísimas gracias por estas aproximaciones a este tema hoy tan necesario, que ya no tenemos ciudades para crecer en extensión, tendremos ya muchos espacios, muchos territorios con áreas antiguas, tejidos con una carga de memoria fuerte, que creo que los ejercicios de ahora en adelante también de planificadores, personas que estén a cargo de ordenamiento territorial, tendrán que prever esta doble dimensión de lo material e inmaterial, nuevas dimensiones para valorar el espacio público, que también creo que nos hemos quedado muy atrás en el sentido de hacer esos análisis del uso del espacio público, más de la forma, del perfil, de la vía local, y meter un poco más también de este espíritu del lugar, estas prácticas inmateriales que en definitiva pues es lo que le da como el espíritu a los sitios. Muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias, Rafael y Sebastián, y bueno, pues Javier, dejo tu cierre final. Muchas gracias, Lina.
Extiendo también mis agradecimientos y felicitar, por supuesto, a quienes nos acompañaron en estos 2 días de sesión, en este espacio de discusión y reflexión en torno a los centros históricos, que como muy bien Lina lo señalaba, es una oportunidad también para pensar qué es lo que están viviendo otros centros históricos en el país. A pesar que nos concentramos en los casos de Getsemaní, Villa de Leyva y Mompox, digamos que es una realidad que lo podemos trasladar a otros escenarios. Y reconocer esas particularidades es importante. Agradecerles especialmente a Lina Beltrán y a Orlando de Ávila, quienes nos acompañaron como moderadores, al Centro de Producción Audiovisual de Uninorte y al Museo Mapuca, que nos apoyaron la organización del evento. Y no me queda nada más sino invitar a quienes nos están acompañando a que revisen la cuenta de Uninorte Académico para próximas intervenciones. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz fin de semana. Chao. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides